Buongiorno pueblo, buongiorno y bienvenidos a otro directo de viernes de mediodía, nuestro directo tradicional, directo en el cual estaremos hablando de muchísimas, pero muchísimas cosas. Vamos a estar hablando de la crisis en la cual se encuentra la Juventus, reportajes, rumores más bien, rumores el día de hoy sobre una posible brecha, quiebre del vestuario, tanto de cierto número de jugadores con la directiva, con el entrenador. Trataremos de profundizar eso un poquito más. A ver qué tan verídico es. Hablaremos un poco de lo que pasó durante esta semana, los resultados de Champions League, las declaraciones, un poco en frío. Ahorita llegarán mis compañeros de viaje para analizar un poco más a fondo de esto y hablaremos un poco también de lo que nos podemos esperar este fin de semana contra el Empoli en casa, recordando que en la temporada pasada ese partido contra Empoli en casa fue determinante, ¿no? En ese momento fue que empezó a caer toda esa temporada. Después de ese empate, se acordarán que Milik al final fue expulsado, creo, ¿no? En los primeros minutos del partido y todo se va patas para arriba en ese momento. También les traigo una fotito que estaba justo subiendo aquí al canal, en la cual les voy a mostrar algo que acaba de salir publicado. Lo podrán encontrar en nuestras redes, pero ahorita lo vamos a hablar aquí juntos. Disculpen que no los estoy viendo, pero justo estaba subiendo la foto para hablarla juntos, ya que este fin de semana va a salir uno de muchos reportajes especiales que está haciendo un canal llamado Report, el cual está investigando la situación de las plusvalías en los clubes italianos, está investigando la situación de los ultras en los clubes italianos y ya pues empieza a filtrarse alguna de esas imágenes y les tengo una que obviamente ninguna sorpresa realmente, ¿no? Ninguna sorpresa para nosotros, pero sí es algo que me gustaría pues resaltar como siempre lo hemos hecho aquí por más de 3 años que llevamos aquí al aire junto a ustedes. Hemos siempre resaltado esto de esta foto y ahorita se las traigo. Pasemos al chat primero. Luciana Brayato, hola pueblo Juve, un abrazo para allá. Rino Pisano, grandísimo. De esta nos levantamos, fino a la fine. Y no sé qué pone, Red Number One. Ah, buenísimo, gracias, Rino. Rino es un capo. Ustedes quizás no lo conocen, no, pero Rino agarra y pone, no sé cómo hace, no, él me lo describió una vez, pero yo para eso soy neófito.
Él pone los episodios de Pueblo You en la pantalla de su carro y nos escucha en vivo o en diferido cuando está manejando por ahí. Y eso es espectacular, de verdad. Como siempre, todos estos directos quedan grabados, quedan disponibles, quedan también como podcast después, así que siempre pueden regresar y escucharlos a su placer. No se olviden de dejar ese me gusta, suscribirse y compartir no solamente en esta, sino en todas nuestras redes. También nos acompaña Joel Olivero. Entonces, Allegri o los jugadores era el problema. Grande, Joel, así me gusta. Picantico desde un principio, hablaremos de eso. Capo, saludos familia, se necesita sí o sí carácter. Eso es, un abrazo para ti, Capo. Marco Mosca, quien eventualmente llegará. No se le olvide el me gusta. Vamos, así es. Ahorita nos acompaña el buen Marco. Capo, lesión más mal manejo, crisis de resultados. Hablaremos de las lesiones también, Capo, ya que hoy salió una novedad, una noticia sobre un nuevo jugador que tiene una lesión crónica y cómo pinta eso para los playoffs, los cuales hoy también fueron sorteados, así que podemos hablar de eso también, de quién nos tocó y cómo es diferente eso comparado contra quien ya hemos visto en el pasado. También nos dice, esperemos que las semifichajes se adapten rápido porque no hay de más esperar, porque se van pronto, así que el cambio es ya. Tienen que ser influyentes inmediatamente, Capo, estoy de acuerdo contigo. Jesús Jair González Torres, uno de nuestros miembros, arranca el emputamiento. Muy buenas tardes, chicos. José Jesús, si solo supieras cuánta nosotros en Venezuela decimos arrechera, tengo yo dentro por la situación y todo el ambiente calcho, pues no podría estar aquí discutiéndolo porque se me va de las manos. Javo Rodríguez, hola pueblo, saludos de Colombia Bianconera, nuestros hermanos de Colombia Bianconera siempre presentes, un abrazo para ustedes y todo Colombia. Por cierto, Tato anda por ahí, ¿ah? Pero creo que ya va de vuelta, así que quizás no se conecta desde el aeropuerto, si mal no recuerdo. Sebastián González, saludos pueblo, un abrazo para ti de Yancar RM. Hola pueblo Juve, saludos de Perú, un gran abrazo, Forza Juve, un abrazo para ti Yancar y un fuerte abrazo para todo Perú, mientras llega el hombre que no tiene el peine. Diego, ¿cómo estamos, hermano? ¿Me escuchas? Te escucho perfecto, brother. Ya sé que te voy a regalar de Navidad. Mira, te estaba escuchando ahí mientras me conectaba y bueno, lastimosamente llegué como 15 segundos tarde, pero estabas hablando de arrechera y arrechera hay para regalar. No jodas. Arrechera hay para regalar, es así mismo. Obviamente los de Colombia se estarán echando una buena risa en este momento, ya que para ellos la arrechera es otra cosa, pero me imagino que eso Exactamente. también se puede regalar, ¿no? Si uno es suficientemente dispuesto. Estaba justo en el chat, Eric Madrid, otro de nuestros miembros. Hola pueblo, saludos. Carlos Chacín, hola, toma tu like. Gracias, muchas gracias, Carlos, y gracias de verdad por estar más que todo. Jared Cort, Forza Juve, Mota, que se vaya a su Inter. Necesitamos un DT juventino, no pecho frío, sin obsesión de ganar. Ay, ya, picante, Jared también. Eliel, no hay movimiento senza palla. Eso es un gran punto, Eliel, y Diego también nos puede hablar de eso porque se percibe también desde el estadio eso. Danilone Martínez, nuestro miembro original. Chao pueblo, saludos. ¿Cómo sería el formato de Champions si en caso pasamos con quién nos enfrentamos, Arsenal o Inter? Bueno, uno de esos dos nos enfrentaríamos. Por ahí estaba leyendo que también Real Madrid o Bayern Múnich podrían ser los otros. No, 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 escúchame, ya ajá, te lo digo. Mira, eh, posible octavo pero- y posibles cuartos, uno entre. Descarté a los que, como el Celtic, por ejemplo, pero los posibles cuartos es uno entre el City, el Real Madrid, el Bayern, el Atlético y el Leverkusen. imagínate. Sabroso. Toma tu coñazo. Bueno, primero uno por uno. Tenemos que enfocarnos en el PSV mientras le damos la bienvenida al prof. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buongiorno, Dieguito, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, prof? Bien, bien, todo bien, todo bien. Hoy me Chévere. peiné para ti. ¿Cómo? Hoy me peiné para el prof, Ah, que sabía que imagínate. venía, entonces me acomodé. Yo también, yo también me peiné porque sabía que hoy estaba Dieguito. Qué bobos los dos. Facundo Olivera Osuna, la incorporación de Danzo podría ser interesante, sin embargo, no considero sea del perfil de zagueros
polifuncionales que ha buscado ¿Pero Mota. qué vas a ver? Facundo Olivera de Danzo no lo ha visto en su vida. Facundo Olivera Osuna, Pero ¿y pero tú por cómo sabes? favor. Quizás él ve la liga Pero que francesa. no ha visto ni medio minuto de Danzo, por favor. Tú lo conoces a Facundo, tú lo conoces de persona. Facundo Olivera Osuna no tiene idea de quién es Ganso, no tiene idea. Bueno, yo le doy el beneficio de la duda a Facundo porque quizás si ve la liga francesa, yo que sé, también nos habla de Jato, el zaguero idóneo, ¿viste? Tú ni siquiera has visto a Jato. Pero bueno, Ronnie Farcino, un ganso, saludos un ganso también. y un Carlos Carbonara, un abrazo, Carlos, gusto tenerte por acá. Se conecta desde Twitch, acuérdense que también estamos por allá. Gigi, buenas tardes. Una pregunta para Diego: ¿qué opinas del increíble McKennie? McKennie ha estado callando boca, ¿no, Diego? O mejor no tocar el tema. No, mira, sinceramente a mí no me gusta pegarle a McKennie cuando lo ponen de lateral izquierdo porque está totalmente fuera de posición, está más perdido de lo normal. Lo critico cuando juega en otros lados, pero de lateral izquierdo, o sea, si el pobre hombre ya se pierde en su posición, imagínate de lateral izquierdo. Madre Pero mía, bueno, madre no, mía. pero no, cada vez que vengo me nombran a McKennie, yo no voy a venir más entonces. No puede ser, hay tantas cosas bonitas de qué hablar, entonces siempre terminamos con McKennie. Vamos a hablar justo de lo bonitas, que nos dice Yediel. Tanto como Dime. bonitas cosas, tantas cosas bonitas, yo tampoco veo muchas, ¿no? Hablaremos del PSV, Yediel, hablaremos de eso. Rey Duarte también se conecta, otro de nuestros miembros. Saludos, amigos. Qué difícil ha sido esta semana, pero la identidad no se negocia. Quejémonos, critiquemos, pero seamos objetivos. No seamos esos que solo quieren prender fuego. Me duele mi equipo, Gabotini. Se viene Marco para equilibrar la fuerza. Es así, hay que tener 2 y 2 aquí. Pues lo que tan cierto es que Tudor está rondando el J Stadium. Solo si va al museo de José Daniel, no te preocupes, no tiene nada de verídico eso de Tudor. Chicos, justo le estaba diciendo antes que Report, ¿no? Está haciendo un reportaje, valga la redundancia, especial sobre los ultras en la curva de varios equipos italianos, etcétera, etcétera. Y como parte de las imágenes que se han empezado a filtrar, hay una imagen que pues no nos va a sorprender a ninguno, ahorita se las voy a mostrar, pero esta es una imagen capturada por Report de la oficina, ¿ok? Que tiene el presidente y vicepresidente UEFA, Gabriele Gravina, en las oficinas de la FIGC. Así que bueno, aquí tienen la imagen, podrán ver pues un peluche vestido de la camisa de la selección italiana y hay solo otra camisa en la imagen, hay solo otra camisa en esa oficina. Y bueno, pues no crea alguna duda de lo que ya todos sabíamos, ¿no? De cuál era la situación en la FIGC y quiénes son los protegidos desde arriba hasta el último trabajador en esa pudredumbre de asociación. Pero bueno, ahí lo tienen, es una de las pequeñas imágenes que se ha empezado a filtrar por ese reportaje. Muy bien, seguimos. Saludos a todos. La oficina de Mota no debe ser muy diferente. Puede ser, no sabemos. Quizás Report se mete ahí y busca. Otra foto, nos dice Blixa, grande. ¿Qué opinan del rumor de Xavi Hernández? No es un rumor, son cosas falsas, chicos. Pasen por Pueblo Juve, vean lo que se publica ahí. Lo de Xavi Hernández es un chiste. Lo publica, imagínense, un periódico francés sobre un entrenador español para un equipo italiano. O sea, cualquier cosa, cualquier cosa. Chicos, hablemos un poquito de, ¿por qué no empezamos de la Champions League? Yo creo que es la parte más fácil en cuanto al sorteo, ¿no? Nos toca el PSV, quien obviamente enfrentamos durante la fase esta de liga que se jugó, le ganamos 3-0, si mal no recuerdo, pero era otra Juventus en ese entonces y es otro PSV en este entonces, ¿no? El PSV es un equipo que tiende a enfocarse al ataque, le gusta crear mucho peligro, pero es cierto que pues en este último partido contra el Liverpool tuvieron una baja importante dentro de sus líneas y pues tendrán que ver cómo hacen. No, los partidos serán en febrero, si mal no recuerdo, ahorita les digo exactamente las fechas, son el 11 y 18 de febrero, me parece, a las 9 p.m. locales. 19, 11 y es 19. 12 y 19. No, tengo 11 y 19 11 y de 19, Romeo. ok.
Perfecto. 11 y 19 hora local europea, perdón, a las 9 hora local europea, y juega primero la Juventus en casa y después va a Holanda a jugar la siguiente fase. Así que bueno, paso con ustedes, chicos, Prof y Diego, sus primeras impresiones de este sorteo contra el PSV, obviamente teniendo en cuenta que, bueno, el equipo es el que tenemos ahorita, faltan 3 días de mercado, veremos qué sucede, pero ¿cómo nos ven? Prof. No lo veo, no lo veo porque el 11 tengo entrenamiento, cae martes, entonces estaba viendo que puedo ver la vuelta del 19, podré verlo. Espero que todavía tengamos chance en la vuelta porque defendiendo como estamos defendiendo ahora, como no sé quién dijo por ahí que si tú veías los jugadores, ¿no? Wea en la derecha, Locatelli en el medio, McKennie en la izquierda, y le preguntas a alguien, tú dices, bueno, esa es la línea de la media cancha, ¿no? Y dice, no, esa es la defensa. Entonces, bueno, Es así, profe, toca justo un punto porque hoy sale este reportaje que Sabona está lidiando con una pubalgia bastante aguda, al punto de que parece que lo van a tener que operar, pero la Juve está tratando de posponer esa operación para el verano lo más que pueda, ¿no? Pero entonces tú dices, bueno, ¿qué tanto va a estar disponible? Y si es así, pues, ¿qué haces? ¿No lo usas en Champions? ¿Te llevas a Alberto Costa? ¿Cuántos juegos va a poder jugar? Pero entonces empiezas, ¿no? Tenías que traer un defensa central para este mercado, traes a Veiga así de último recurso, parece que va a llegar Danzo, pero seguimos cortos porque se lesiona Calulo, está lesionado Sabona, y en efecto, justo la Joshua, línea defensiva que dices es la que se está escuchando. ¿quién es digamos, la persona o la figura o los responsables de evaluar el trabajo de Giuntoli? No Scanavino, hay, supuestamente. no, pero no está en grado, no está en condiciones porque no es una persona que entienda de fútbol. La respuesta es que no hay nadie en Juventus capaz de evaluar el trabajo de Giuntoli. El trabajo Entonces, deportivo. el trabajo deportivo del director deportivo, porque en todo caso, digamos, Giuntoli estaría en capacidad de evaluar el trabajo de Motta, ¿no? Digamos, porque el director de fútbol, está en grado de validar el trabajo del entrenador, más o menos, ¿no? De evaluarlo, pero no hay nadie capaz de evaluar el trabajo de Giuntoli. Entonces a Giuntoli nada más se lo va a evaluar con una espada, con una guillotina. ¿Entra en Champions o no entra en Champions el equipo? Eso es todo. ¡Bum! Baja la guillotina, on off. No, Entonces, yo creo que No ahí estoy de cometes un acuerdo, pues. error con la presunción de que, de que a la Juventus le interesa evaluar el trabajo de Giuntoli a nivel deportivo. no, claro, por eso, la guillotina, bueno, capaz puede ser un error, tienen ustedes razón, lo quiero escuchar, pero para mí es una guillotina, ¿entra el equipo a Champions o no? Porque No, ahí es yo donde estoy de está el acuerdo. dinero, Si no entra la Juventus a Champions, estamos en una crisis, sí, sí. O sea, ahí es donde estamos está en el un peo. billete. Entonces, esta gente que no está en grado de hacer una evaluación en el mérito, porque solo ven números, entonces, entraron los 50 palos, me lo invento, los 50 millones en la Champions. Ah, no, señor, no entraron porque el tipo llegó de lugar 5 en vez de lugar 4. Ah, entonces lo hizo mal. Si entra en los 4, lo habrá hecho bien. Entonces, al final, esa es la guillotina para mí. Con lo cual, Giuntoli va a su tercer mercado patético, porque lleva 3 mercados acá. Este sería uno patético, uno regular, que todos ustedes calificaron como capolaboro. Ahora va al tercer mercado patético y bueno, y este hombre seguirá ahí. Si se clasifica el equipo de cuarto lugar, seguirá ahí Giuntoli. Diego. Estoy absolutamente en desacuerdo contigo, Enzo, de verdad. Porque primero, ahorita que estabas hablando, si de verdad el rendimiento deportivo del equipo no logra la clasificación a Champions, de todos modos, el proyecto, sobre todo el de Juntoli, más allá del de Mota, es una cosa pensada a futuro y proyectándolo. También, por ejemplo, el primer año de Marotta, cuando llegó, que lo primero que hizo, se trajo a Del Neri, que era el entrenador
Él era el director deportivo y él era el entrenador en el Sampdoria. Ese fue un año catastrófico para la Juventus y fue el año siguiente fue el año que llegó Conte y el equipo empezó a ganar y bueno, está todo el, lo que recordamos de Marotta como director deportivo de la Juventus. Entonces, yo no creo que Giuntoli, los 5 años de contrato de Giuntoli deberían ser juzgados porque el equipo clasifica o no clasifica Champions. Es verdad que bueno, Giuntoli falló con no traer el delantero centro, pero por otro lado también hay que entender la situación de Giuntoli. Giuntoli es el director deportivo de un equipo que no jugó Champions League hace 2 años, el año pasado, perdón, por una cosa absurda que se inventaron. Entonces ahí ya eso te afecta el mercado. Giuntoli además llegó tardísimo porque el Napoli, como siempre, como hacen todos menos la Juventus, dejó ir a Giuntoli en los últimos días de mercado. Entonces, el primer mercado de Giuntoli en el que solo traen a UEA es un mercado que prácticamente ni siquiera hace él. Y tampoco es que había dinero, así que hubiese llegado el primer día del mercado, tampoco es que hubiese habido muchas diferencias. Este año a mí me parece que Giuntoli hizo fichajes importantes, llegó Koen Meiners, llegó Douglas Luiz, llegó Conceição, llegó Kalulu, llegaron ciertos nombres importantes, pero una plantilla que está que tiene una calidad tan baja, donde hubo tantas salidas y donde era un equipo que necesitaba resetearse y cambiar tantas cosas, no lo puede hacer todas en un año. Entonces yo creo que Giuntoli necesita al menos otro mercado, el mercado del año que viene, del verano del año que viene. Esperemos que con con la clasificación a Champions y con el dinero que eso significa pueda terminar de consolidar una plantilla. Y sobre todo lo que hizo Giuntoli en este mercado, yo estoy muy de acuerdo con que los dos de los tres fichajes, el de Renato Veiga y el de Colomani, fueron sesiones sin opción de compra ni siquiera. Son tipos que tú te traes estos 6 meses para que te ayuden. Sí, bueno, ya después decimos, bueno, pero entonces no van a tener ningún tipo de motivación. Bueno, ya eso queda por otro lado. Pero a mí me parece muy importante resaltar que Giuntoli logró, entre comillas, reforzar el equipo con estos dos jugadores, el delantero centro y el defensor central, sin comprometer el mercado de verano del año que viene. Se podrá comprometer el mercado, obviamente, si no se clasifica a Champions, pero Diego, Giuntoli hizo... Pero tú estás haciendo una evaluación, perdona que te interrumpa, tú estás haciendo una evaluación en base a tus conocimientos de fútbol, ¿no? Tú estás No hablando de entendiendo fútbol, a qué te refieres con eso. Que tú eres una persona que sabe de fútbol. Entonces tú, desde tu conocimiento de fútbol, analizas los movimientos de Giuntoli y emites un juicio, ¿no? Es lo que estás haciendo. Okay. No, bueno, En no la estoy entendiendo directiva, dónde quieres llegar con eso. ¿Ok? bueno, no, quiero llegar Ok, a ya, donde lo que empecé, estabas que en la hablando antes. directiva, Lo que estabas hablando antes. arriba de Giuntoli no hay nadie con la capacidad y el conocimiento de fútbol para hacer ese análisis que tú estás haciendo. Si lo Bueno, pero cuando hubiera, estaba esa Marotta, persona o ese equipo de trabajo pudiera analizarlo positiva, negativamente, de alguna forma. Pero como no lo hay, lo único que entiendes es la guillotina de la Champions. Es lo único que esa gente podría llegar a entender. sí, Por eso pero te estoy yo entiendo diciendo, no que sé tú si Yo me estoy en caí o desacuerdo. ustedes me siguen escuchando. No, ya te Sí. escuchamos. Yo estoy en desacuerdo. Solo para poner ahí mis 2 centavos, ¿no? Pero Barba Soccer pregunta, ¿se puede entrar al live? Sí, lamentablemente ya no, pero si te entras al grupo de WhatsApp, ahí siempre publicamos cuando hay cupos en los lives y así puedes entrar al siguiente, Barba Soccer. Más que bienvenido, siempre abiertos aquí a recibir a todos. Yo creo que Enzo, pues, o sea, tu análisis es correcto, ¿no? Obviamente el entrar o no a la Champions League el año que viene no solamente es importante para el club, sino también es uno de los objetivos declarados por el mismo club. Justo se va en ese momento Enzo, pero bueno, yo sigo. Lo dijo No me Scanavini, interesa lo que tienes que lo decir. dijo el mismo Giuntoli, tienen que entrar a Champions League. Tiene sentido eso por la parte financiera. Decir que a Giuntoli no se le puede juzgar a menos de que entre o no dentro de la Champions la Juventus, a mí me parece un error, porque no, eso está asumiendo
que hay una directiva en lo cual le piensan o intuyen que lo más importante es el proyecto deportivo. Y la realidad es muy diferente, no es lo más importante el proyecto deportivo, y eso nos lo dejaron claro desde un principio. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuántos Enzos hay aquí adentro? ¿Qué está pasando? Ok. No sé si ustedes me siguen escuchando. Ya, ahorita te Yo escucho, ahorita te los escucho. perdí. ¿Tú nos escuchas a nosotros, prof? Creo que él no nos escucha a nosotros. ¿Nos escuchas, prof? No. Vamos a sacarlo mientras tanto, a ver si él regresa después. Entonces, lo que decía, se está juzgando, se juzgará por una situación económica, porque de eso se trata. Esta directiva está ahí para balancear al equipo en términos económicos, no deportivos. Y por ende, el mercado, bajo esa perspectiva, el mercado de verano fue un éxito. Podemos argumentar que en lo deportivo tuvo carencias, por supuesto. Podemos argumentar que en lo deportivo el mercado de invierno no ha sido muy bueno porque nos esperábamos una intervención en la defensa lo antes posible cuando empezara el campeonato, por supuesto. Pero en términos económicos fue un éxito. Bajó el costo del balance de Cristiano Giuntoli. Y tanto así pueden ir a ver el banquillo que hizo Tato, donde lo explica cómo se cambiaron 14 jugadores en ese mercado de verano, prácticamente bajando el costo salarial y gastando una cifra pequeña, entre comillas, comparado con la cantidad de operaciones que se hicieron. Que sí, todo el mundo habla de los 200 millones invertidos. Sí, pero ¿cuántos salieron y cuánto se pagó con esos jugadores que salieron? ¿No? Al final, pues eso también es importante de tener en cuenta, porque para esta directiva y para los dueños de la Juventus, eso es lo más importante en este momento, que la Juventus sea económicamente sostenible, ¿no? Sustentable. ¿Qué quiere decir eso? Que si no calificas a Champions League, no entra el dinero de Champions League y por eso es que vas a votar a Giuntoli y a Motta. No. Nos guste o no, estemos de acuerdo o no con eso, eso quiere decir que si no calificas a Champions League, obviamente va a ser un fracaso en términos del objetivo que declaraste públicamente, que es de calificar al cuarto puesto, pero quiere decir que se van a tomar otras medidas con el fin de llegar al objetivo económico. Entonces, si no te llega el dinero de Champions League, ¿qué tienes que hacer? Vender jugadores para mantener esa estabilidad económica y continuar este proceso de bajar los costos. ¿Qué quiere decir vender jugadores? ¿Cuáles jugadores? Vlahovic me parece el candidato primordial para salir de esta Juventus en verano, que es lo más lógico posible, ya que pesa tanto en el balance y no quiere renovar. Y tienes que empezar a vender tus joyas que te pueden traer las plusvalías más grandes. Bangula, Yildiz, quizás Sabona, ese tipo de cosas. Entonces, yo entiendo lo que dice Enzo, que en términos deportivos hay muchas preguntas que hacerle al director deportivo. Pero la Juventus y su directiva y su dueño en este momento no le piden resultados necesariamente deportivos, están todos basados en lo económico. Y en lo económico, este director deportivo ha hecho su trabajo. Ahora, el mercado de verano, por mucho que queramos argumentar que si fue fallido o no, en su momento fue un gran mercado. Se dice, no, es que quedamos cortos. Yo creo que es muy fácil decir eso después de los hechos, después de que se lesiona no sé cuánta gente. Sí, yo sé que tú no, pero en realidad es así. Pienso, tú dices que antes, pero ¿y con qué plata se compraban otros 3, 4 jugadores? Eso es lo que Pero está ¿qué diciendo otros tres? Joshua. ¿Por qué necesitabas otros 3, 4 jugadores? Yo una vez aquí me monté diciendo que necesitamos 2 jugadores por reparto y me cayeron encima. Pero entonces, ahorita que se hace un mercado en el cual tenías las posiciones cubiertas con jugadores que podían hacer cosas diferentes, ¿no? Posiciones diferentes, entonces este mercado sí era negativo. O sea, a mí me parece una falta de coherencia en ciertos argumentos. Pero bueno, cedo la palabra en caso de que quieran añadir algo o debatir algo. Cranky, un abrazo, hermano. Viva Serbia, saludos de México, un abrazo para ti. No, bueno, yo perdone porque tengo problemas en casa con la conexión, no pude escucharlo porque se me cayó. Nada más quería responderle a Rino, nuestro amigo Rino Pisano,
que él dice criticar los mercados luego de que se pierden las apuestas es muy fácil, ¿no? Entonces, primero que nada, Rino, podemos ir a buscar los videos. A mí no me gustó el mercado de Juntoli del verano, lo dije acá en su momento, con los movimientos que él hizo y la plantilla desequilibrada que él entregó. Y luego, mi querido Rino, si es por apostar, pues se puede abrir una cuenta en estos sitios de apuestas que no voy a nombrar, porque después YouTube se molesta y nos cierra el programa porque hablamos de apuestas, pero hay muchísimos sitios de apuestas y este hombre, Juntoli, tiene ganas de hacer apuestas y él apuesta en el fútbol, hay apuestas deportivas, hay apuestas en diferentes tipos de deportes. Esto es la Juventus. Porque si la estrategia, el modo de operar de nuestro gran director deportivo es hacer apuestas en 10, 15 hombres, a ver si uno o dos la pega y va haciendo plata de esa forma, pues bueno, se puede ir largo otra vez de vuelta al Napoli también a hacer ese tipo de mercados. Acá en la Juventus, tú tienes que tener un equipo bien equilibrado, una plantilla bien armada con conocimiento de fútbol y después, si tú quieres hacer un par de apuestas, alguna te saldrá, alguna no, bueno, es válido, pero no 10, 15 apuestas y bueno, por ley de probabilidad, alguna saldrá bien, otra más. No es así que se construye un equipo. Y no puedo estar de acuerdo con el que dice que no, hay que estar nada más mirando el dinero. No, ya va. Tú tienes un budget, tienes que mirar el dinero, perfecto. Pero en base a ese dinero, tú puedes armar una plantilla equilibrada de fútbol y coherente. No es o una cosa, o miro el dinero o miro el fútbol. No. Mira las dos cosas, coño. Sí, en eso podemos estar de acuerdo. O sea, a mí no me parece correcto que el único objetivo de esta directiva sea solo lo económico. En eso te doy la derecha, estoy de acuerdo. Pero ese es el objetivo y lo que ha hecho el director deportivo ha sido eso. Yo sé que tú en su momento, y confirmo, en su momento, durante el mercado y cuando cerró el mercado, el prof fue bastante crítico y dijo que la plantilla estaba corta y que había sido un mercado fallido. Yo era de la opinión y sigo siendo de la opinión, en su momento a mí me pareció un mercado bastante bueno y correcto. Lo que pasa es que también lo que pasó durante la temporada, pues obviamente empeoró la situación. Yo creo que nadie en su momento, el mismo Juntoli, los mismos jugadores, nadie se hubiera imaginado que pues ibas a tener a dos ligamentos cruzados, no sé cuántos lesionados, ahorita una nueva pubalgia, etcétera, 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 ¿no? Entonces, por ende, ahí sí, pues dices el mercado corto. Me parece que es como prematura la situación. Diego, ¿algo que añadir sobre esta situación? Habíamos empezado hablando del PSG, del PSV y la Juventus y nos metimos en la situación Juntoli. Ahorita volvemos para allá. No, yo te quería decir dos cosas, Enzo. Una, que creo que son dos cosas distintas. Evaluar el mercado que hizo la Juventus y darle las culpas a Giuntoli porque él no fue el que terminó de armar la plantilla, o pensar en que él hizo todo lo posible con los recursos que le dieron desde más arriba. Entonces creo que la crítica tal vez no debería ir a Giuntoli, sino debería ir a más arriba y decir, ¿por qué no le dieron más dinero a Giuntoli? Porque yo creo que, por ejemplo, el famoso segundo delantero centro que no llegó, y que confiaron en Milik, fue más que todo por una cuestión de dinero, porque se invirtió mucho, sobre todo en el mediocampo, que fue la peor zona del año pasado. Pero te estás la culpa respondiendo tú solo, Diego. O sea, tú estás haciendo una pregunta y la respondes tú sola. Si pones todos los huevos en la media cancha, si sobrepagas por no, miners, pero allá hay otra mediocampista. cosa. No, pero espérate, porque Claro, ahí hay porque otra cosa. fueron Pero 200 en su Cuando él millones. momento tú planificó el estabas muy equipo, emocionado por la llegada de Cup Miners. Tú vendes 100, pero pero aparte de esos espérate. 100 millones, que lo digo para que el Capi no me regañe, pero la Juventus puso en el mercado de verano 200 millones de euros. Sí, pero espérate porque te Podías respondo también, no haberlo, me dejaste terminar. podías Él en haberlo su manejado idea, mejor. no, porque Giuntoli en su idea, él tenía 4 posibles delanteros centros en la plantilla. Tenía Vlahovic, que era el titular, tenía Milik, que era el suplente, luego tenía Nico González y como última opción tenía a Weah. Y hemos tenido la mala suerte con las lesiones, que no contamos con Milik en ningún momento. Nico González estuvo desaparecido 2 meses,
Entonces Vlahovic no tenía sustituto y las pocas veces en las que se necesitó Weah, como por ejemplo el partido contra el Milan en San Siro de Liga, tampoco pudo jugar, que terminó jugando el partido en la semana contra el Aston Villa en Champions. Entonces, hemos tenido una mala suerte, para no decir otra palabra, con las lesiones, pero cuando Giuntoli pensó el equipo, él no dijo, bueno, si no está Milik, Vlahovic va a jugar todos los partidos y ya, que juegue los 90 minutos todos los partidos. Él también pensó, tengo a Nico González, que juega de 9, y tengo a Weah, que como última opción me puede jugar ahí, pero yo estoy seguro que si él hubiese tenido más dinero de parte de la directiva, él buscaba otro delantero, pero es que la parte crítica era el centrocampo. ¿Tú te acuerdas cuál era el centrocampo del año pasado, Enzo? Que Por jugábamos con un equipo supuesto. terrible en el centrocampo. El tipo se Por- trajo a Douglas Luiz, a Thuram y a Koopmeiners para el centrocampo. Se trajo que por fin, luego de años, tenemos por fin, creo que desde que se fue Douglas Costa, porque Kulusevski no lo podemos denominar como extremo, por fin tenemos un extremo zurdo que pueda jugar a pierna cambiada. Entonces, Giuntoli, y además, que es a lo que lo que quiero notar, porque la gente se olvida de las cosas, Giuntoli está renovando una plantilla que en el primer año solo el único fichaje fue Weah. No viene año Marcus hizo, Rashford, Mauro. No viene. No viene. Marcus Rashford no tiene nada que ver. Next. menos mal que no Perdón. viene. Entonces, en un año solo traes a Weah, es tu único fichaje. Este año hiciste ese montón de fichajes y el año que viene, si clasificas a Champions, terminas de armar la plantilla. Entonces, se cierra el ciclo de reconstrucción. Pero entonces no le podemos quedar palo a Giuntoli, porque entonces, además de todos los jugadores que trajo, entonces no trajo otro central más y no trajo otro delantero más. A mí eso me parece hacer leña del árbol caído. Obviamente, De después de que se acuerdo. te lesionan dos defensas centrales, después de que tienes muchas lesiones que tampoco son tan graves, pero ¿cuánto tiempo estuvo fuera Nico González? ¿Cuánto tiempo estuvo fuera Koopmeiners? ¿Cuánto tiempo estuvo fuera? Conceição también se lesionó, Weah también se lesionó. Entonces, claro, evidentemente, si tenemos una plantilla que más o menos es profunda, pero todo el tiempo se lesiona a todo el mundo, terminamos haciendo el ridículo convocando a 12, 15 jugadores, 12, 13 jugadores de campo para un partido de Serie A, cosa que para un equipo como la Juventus eso no debería pasar nunca. Y para responderte la otra pregunta rapidito, que ¿quién es el que evalúa el trabajo de Giuntoli? Yo creo que cuando Marotta era el director deportivo de la Juventus, nadie... No, Diego. No, Ahí estaba Andrea. Estaba el presidente, era Andrea en esa época. sí, pero me vas a decir tú que a nivel de fútbol, porque tú estás hablando que los que están en la Coño, dirección no claro. saben nada de fútbol, pero a nivel de fútbol, ok, está bien, Agnelli y todo lo que tú me quieras decir. Coño. Y estaba Agnelli Nedved quizás también, pero sentía fútbol. yo creo que Marotta era bastante independiente en todas Muy. sus decisiones, ¿no? Y de hecho él Por se fue porque supuesto. se quiso, no, él se fue porque se pelearon, porque Agnelli quería gastar más dinero y Marotta siempre estaba pendiente de las cuentas. Y bueno, a partir de ahí fue que pasó todo el desastre. Pasó Paratici, luego estuvo Cherubín. ¿Y después quién estuvo? ¿O ya fue Giuntoli después de esos Bueno, dos que hicieron puros desastres? lo que Arriba dicen es Bene, ¿no? que el desacuerdo clave fue el tema Ronaldo, ¿no? Que Marotta no estaba tan de acuerdo con ir por allí y Paratici con Andrea y Pavel insistieron y allí hubo un poco la ruptura, ¿no? Mira, entonces, Giuntoli está arreglando todos los desastres que hicieron en los últimos 5 años. Con desastre te digo, los cambios Pjanic, Arthur, el realero que le dieron a Ramsey como agente libre, el desastre se me fue ahorita el nombre, Diego, pero ya vale. va. O sea, no quiero que monopolicemos el debate solo tú y yo y que hablemos del mercado pasado, pero tú dices que está arreglando el desastre del intercambio Pjanic-Arthur, pero eso es La un secuela. análisis a post-mortem, porque en ese momento Arthur era uno de los mejores mediocampistas de Brasil y que era un mediocampista bueno que traías de Barcelona, joven, y tú estabas entregando un mediocampista viejo. O sea, que en ese momento histórico, tú no sabías que Arthur iba a tener las tragedias que tuvo. Y si tú dices ¿Cuál que fue el problema ahí? No, ahora ya va, tú ya va, ya va, ya va, ya va, ya tú va. haces Un segundo, porque aquí hay un problema, Enzo, con ese argumento, porque entonces, o sea, tu análisis también es post-mortem, porque yo te puedo usar no, 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 el no, mismo análisis, te puedo decir, Giuntoli se trajo a uno de los mejores centrocampistas de la liga inglesa, el tercer correcto, mediocampista de la liga inglesa, correcto.
Douglas Luiz, intercambiando a dos niños que nunca han sobresalido y aún hoy en día no han sobresalido, y se trajo a Douglas Luiz, pero entonces le tenemos que pegar a Juntoli por no haber hecho bien su trabajo, mientras que cuando se trajo a Arthur sí se había hecho bien el trabajo, me parece incongruente. No es incongruente, porque la operación Douglas Luiz es una operación correcta. Él ayuda a Aston Villa a hacer su plusvalía, hace plusvalía con los jóvenes que entrega, que después le sale bien también, porque él pone a McKennie en esa operación. Y después... Bueno, le sale bien relativo. Le sale bien con fortuna, porque él pone a McKennie en esa operación, McKennie no termina yendo, lo pone Fori Rosa. O sea, fíjate cómo es que hay que analizarlo todo, porque él hace esa operación diferente. Después, con mucha fortuna, la vuelta gira y le sale bien, porque McKennie se termina quedando y ha rendido, ¿no? Dentro de sus dificultades, McKennie ha sido un recurso positivo en esta tragedia de semestre. Pero volviendo a Douglas Luiz, tú te traes a Douglas Luiz, un tipo brasilero, joven, uno de los mejores mediocampistas de la Premier, con lo cual era un movimiento positivo, que post-mortem analizamos que no ha rendido. Ahí tendremos que revisar las lesiones, al entrenador y otras cosas. Pero si hablamos del fichaje de Douglas Luiz, es una operación positiva de Juntoli. El problema son otras, ¿no? Cuando tú haces el balance global, o cuando yo, porque aquí todos ustedes siguen diciendo que el mercado de verano de Juntoli fue bueno, cuando yo hago el balance, y lo hice en su momento, cuando hice el balance general, porque, y añado, el golpe Thuram, por ejemplo, también es un golpe positivo. Pero en su momento lo criticaste mucho. Lo critiqué porque sobrepagó por un jugador que iba a cadencia de contrato, que no era nadie, que no jugaba en el Entonces, internacional. Ojo, después sobrepagas con Nico González, un jugador que no valía 40 millones ni a palo. Sobrepagas por Koopmeiners 60 millones en ese momento. Haces una plantilla desequilibrada. No, el tema Milik, bueno, aquí es el eterno debate, no quiero que nos repitamos sobre esto, pero ¿sabían ellos o no sabían lo de Milik antes? Luego hacen evaluaciones equivocadas con algunos jóvenes, con otros, por ejemplo, Sabona, aciertan. Luego limpian a Danilo, limpian a Chesney, o sea, en el balance general es negativo. Ahora, post-mortem, entonces lo de Kalulu es una evaluación post-mortem, porque era una apuesta que tú decías, bueno, mis únicos tres centrales son Bremer, Gatti y Kalulu. Esos eran los tres centrales de rol. Y Kalulu venía de no jugar en Milan un año entero, con lo cual es una apuesta que post-mortem evaluamos que overperformó. Y bueno, y le llegó también su día a Kalulu. Y si no gestionamos a Gatti, le va a llegar su día también a Gatti, porque no pueden jugar tantos partidos todos los minutos consecutivamente y esperar que no tengan alguna lesión muscular. Sí, pero Enzo, tú dices que los análisis post-mortem, yo creo que un análisis post-mortem de Douglas Luiz no lo podemos hacer con los primeros 6 meses de un tipo que llegó con un contrato de 5 años. Eso, por ejemplo. O sea, claro, al final, este equipo de milagro. Ahí yo vería más el entrenador que no lo ha sabido usar o no ha entrado en el mecanismo del equipo, pero el fichaje o el tipo ha estado lesionado también, pero también ha estado lesionado. Correcto. Yo me acuerdo un jugador que nunca me gustó, pero que luego de un primer año nefasto, al menos un poquito de fútbol jugó, Rabiot. ¿Tú te acuerdas del primer año de Rabiot? Hizo un buen partido contra el Milan, que metió ese gol de una cabalgada de esas que chutó desde afuera del área. Gol, ese fue el único partido bueno que jugó ese año. Y después, más o menos rindió. Para algunos más, para mí menos, pero rindió. Entonces, no podemos matar a un jugador por 6 meses de un contrato de 5 años. Como por ejemplo, tampoco lo podemos hacer con el director deportivo. Con el entrenador, estoy de acuerdo contigo, es otro caso. Pero yo creo que hay que darle más peso al contexto que de la Juventus cuando llegó Giuntoli. Giuntoli llegó con una plantilla diezmada, con una plantilla con una calidad que iba para abajo y además... Pausa.
Sebastián Griñetti, nuevo miembro del canal, grandísimo Sebastián, un abrazo y gracias por ese cariño. Los invitamos a que se hagan miembros, dejen el me gusta, compartan y se suscriban si no lo han hecho. Hay muchísimos viendo, no hay suficientes me gusta y no hay suficientes suscritos. Así que vamos, piensen eso que es totalmente gratis. Mil gracias, Sebastián, por el cariño que nos brindas. Perdón, Diego. Y la suscripción, Joshua, creo que son 1 o 2 euros. Nada, es menos de un café. Es menos de un café al mes. Es menos de un café al mes para apoyar esta comunidad que tantas horas dedicamos y tantas horas de entretenimiento tenemos todos acá con nuestras opiniones, con el contenido, con la información, con ustedes mismos subiéndose, los beneficios de que cada vez que traemos, por ejemplo, Joshua, a uno de los importantes periodistas italianos que nos suelen acompañar, ustedes no tienen tan lejos, prioridad. prof. Cuando entrevistamos a Alessandro Del Piero, se le preguntó preguntas a los miembros del canal, así mismo. Y una de esas preguntas fue preguntada a Alessandro Del Piero en la entrevista. Así es, así es. Perdón, Diego, que te cortamos. No, prioridades, lo entiendo. Lo malo es que se me fue el hilo. Bueno, para cerrar el tema Juntoli, que esto no lo dije, lo quería decir, es que yo creo que Juntoli tiene la espalda bastante ancha y eso se lo tenemos que reconocer, que es un tipo que en un equipo como el Napoli hizo los clásicos fichajes que desde mucho tiempo le falta a la Juventus. El fichaje de Lobotka, el fichaje de Kvaratskhelia, son tipos que llegan de contextos más o menos desaparecidos. No, bueno, pero quieres que te nombre toda la plantilla del Napoli, no me la recuerdo, pero el Napoli quedó campeón con Cristiano Giuntoli como director deportivo. Vamos a tener que abrir Transfer Market para ver todos los fichajes que hizo Giuntoli en el Napoli. ¿8 qué? 8-1. Una vez, quedó campeón una vez en 8 años. Bueno, pero está bien. Y de una masa de cuántos fichajes habrá hecho este hombre en 8 años, entonces tú, bueno, hay 2 o 3 que pegó, claro, habrán 27. Entiendo, prof, pero es que es demasiado, es un sesgo muy severo, claro, porque Marotta antes de la Juve nunca había quedado campeón. O sea, habría que ir a buscarlo. Bueno, lo dijo Diego, que como salió campeón en Napoli, habría que buscar toda la masa de fichajes que habrá hecho Giuntoli y los que pegó. Pero bueno, por ahí estaba el ejemplo que lo puso, que lo traigo a colación porque lo puso Marco en estos días en uno de nuestros chats internos. ¿Cómo se desayunó los 90 millones de Higuaín, por ejemplo? Se los desayunó y para almuerzo ya no tenía más. Porque se los desayunó con Milik, no sé, Milenkovic y una banda de Zielinski y una banda de sí, bueno, rara que se mamó 90 millones en un desayuno. Claro, pero lo que te venden, o sea, tenemos que entrar realmente en eso. O sea, al Napoli le venden una cosa, a la Juve otra. Yo creo que todos sabemos la realidad de ahí. Yo no estoy diciendo que Giuntoli es infalible, yo solo estoy tratando de que tengamos cuidado a no dejarnos llevar por los sesgos que tengamos en el momento y sobreanalizar positiva o negativamente la gestión de una persona. Y bueno, veremos, ¿no? El tiempo dirá al final del día, porque también el mismo Marotta, con muchos cambios que hizo en el momento, nunca se hicieron tantos cambios de un solo trancazo como esta vez, y eso se puede argumentar y decir, oye, ¿sabes qué? No tiene sentido el que hayan hecho 14 cambios de un solo trancazo y más, otros ahorita son 16, quizás fue demasiado, pero bueno, tiempo dirá, porque si era para el otro lado y empezaba a rendir bien el equipo y no tenías los cruzados, pues lo diríamos, Joshua, todos son contextos que se tienen que tomar en cuenta. Pero es que el tiempo dirá, Joshua, es el análisis post-mortem que también haremos. Porque si todos nos ayudan, como Giju, que acaba de hacer una donación, muchas gracias, Giju, nosotros en 6 meses y en 1 año seguiremos acá. Gracias a su apoyo, sus donaciones, sus suscripciones y sus likes y sus compartir. Entonces haremos también el análisis post-mortem. Pero no solo, Joshua, el tiempo dirá, porque ese análisis es más fácil. Hay que hacer el análisis también con la información que tenemos en este momento, que es más o menos la misma que tiene Giuntoli. O sea, Giuntoli tampoco tiene la bola de cristal para saber si Alberto de Costa será el próximo Dani Alves, ¿no? Del fútbol mundial. Claro. No lo tiene. Así como no la tiene Diego, como no la tienes tú
y no la tengo yo. Entre nosotros en Pueblo Juve, el único que tiene la bola de cristal es Octavio Cano, pero nunca se conecta, entonces da lo mismo que la tenga. Entonces, al día de hoy, lo que sí podemos decir es que supuestamente no hay dinero, pero te quemaste 15 millones en un tipo que no sabemos quién es, que nadie conoce. Una apuesta, como dice por ahí Rino. Dile cómo los va a pagar Si los nos 15 vamos, millones, que lo dijiste si el nos otro día. vamos a Dile cómo los va a convertir, pagar. lo puede pagar de aquí en 15 años si quieres, pero si nos vamos a convertir en un equipo que lo que hace son apuestas para ver si alguno sale bien, entonces, bueno, estaremos acá en el año 2027 diciendo, mira, estamos otra vez séptimo porque Alberto Costa no funcionó, porque compró a Pinco Pallino que tampoco funcionó. Pero este fichaje sí lo pegó, lo monetizamos y nos dieron 70 millones y bueno, bueno, pues estamos sexto. Bueno. Enzo, pero ¿qué equipo de la Serie A se puede permitir un mercado de fichajes como el que hizo la Juventus ahorita en junio? Si tú me quieres comparar el mercado de la Juventus con el mercado del City, del PSG, del Real Madrid, nadie en Italia puede gastar 200 millones como gastó la Juventus. La Juventus gastó 200 porque vendió más de 100 y pico. Además, 100, 200, jugadores o sea, que le menos generaban 100. muchísima plusvalía, pues El no mercado pesaban en fue el balance. menos 100. Los O sea, canteranos. Compraste por 200, vendiste por 100, balance menos 100, haciendo la cuenta que a ustedes no les gusta, pero bueno, es la cuenta de la vieja, ¿no? Que es una referencia. Yo vendo por 100 y compro por 200, balance menos 100. Sí, pero, o sea, ¿cómo te digo? Tú estás criticando el mercado, pero ¿qué hubieses querido tú? ¿Qué otra cosa hubieses querido tú? ¿Traer otro delantero centro? ¿Uno que te gasta 60 millones para tenerlo de suplente? Lo que No pagó, ¿cuánto fue que pagó el... no sobrepagar por jugadores, hacer una plantilla de la defensa más equilibrada, no votar a Chesney, no votar a Danilo, tener también un equilibrio entre juventud y experiencia, porque ahora, es que, cónchale, es que de verdad que el equipo es el más joven es el equipo más joven, por eso estamos de sexto y por eso estamos de posición 22, pero somos los más jóvenes. ¿Qué cacho me importa si somos los más jóvenes? Fue porque así lo quisimos. Claro, y ahí pero están a ver, los yo creo que puntos que hemos estamos perdido. hilando cosas que no pasaron al mismo tiempo, ¿no, prof? O sea, sacar a Szczęsny, estoy de acuerdo en el término de experiencia y de madurez de la plantilla, dolió, pero de nuevo, por la situación económica, tuvo un beneficio la sacada de Szczęsny. Lo de Danilo pasó ahorita. De nuevo, a mí me causa pues intriga, ¿no? Porque decimos el post-mortem y hay que analizar el mercado de ahora, pero estamos hablando del mercado del verano y no queremos traer en el colador dentro de lo que se tiene que tomar en cuenta como parte del contexto de todo lo que ha pasado, las lesiones severas que te quitaron a dos defensas que habías traído y los demás lesiones musculares, la desaparición de un jugador como fue Milik. O sea, yo no estoy, de nuevo, reitero, no es una situación que yo estoy diciendo que esta gente está falta de cualquier responsabilidad y culpa. Por supuesto que la tienen, por supuesto que hay cosas que se pudieron haber hecho mejor, pero decir que todo lo que hicieron está mal, a mí, en mi punto de vista, me parece una exageración, por lo mismo que lo que ocurre durante la temporada. O sea, porque parte del proyecto, parte de lo que se construyó era teniendo en cuenta que, bueno, tú vas a tener, digamos, una columna vertebral muy sólida, que era empezando desde Bremer hacia arriba, ¿no? Con los mediocampistas, etcétera, etcétera, pero se te rompió el cruzado del jugador más importante de tu plantilla. Eso en el momento del mercado nunca lo hubieras tenido en cuenta. Y no es cierto que para la defensa central tú tenías estipulado solo a Gatti, Kalulu y Bremer, porque en el momento, a mí me pueden decir misa, pero en el momento tú estabas contando con Danilo. La situación Danilo pasa ahorita, en diciembre, enero. Cabal en su podía jugar momento... central, además. Cuando llegó, decían eso, que Cabal también podía jugar de central. Y que Cabral iba a jugar también, tenía esa oportunidad de jugar de central, pero no es así, no, porque Cabal tiene un historial de jugar de central. Si tú quieres ignorar su historial, entonces, bueno, otra cosa, pero tenía un historial. ¿No? Un jugador súper conocido, un fichaje razonable o es una apuesta, Cabal. Pero, prof, todos los mercados son apuestas. No, coño, Joshua, no. O sea, si tú me traes a Douglas Luiz, te salió mal, pero no era una apuesta, era un jugador coherente, con un historial
con una trayectoria en Premier League, un jugador probado. Lo y que por pasa eso es que no, tú solo... no estamos evaluando todo Bueno, mal. Porque yo, coño, te lo dije hace 5 minutos. Para mí, el fichaje de Douglas Luiz es un fichaje correcto. para ti, para que un fichaje no sea apuesta, tiene que ser un jugador que esté No, probado espérate. internacionalmente y haya jugado en Europa. Y ya Son eso, cosas ya distintas. eso Coño, es No, incorrecto espérate, en mi espérate. punto de vista. por No, ejemplo. no, ya va, ¿Cuántos que son jugadores términos distintos. existen en la Juventus, en todos los equipos, que terminan probándose y creciendo dentro de ese equipo? O sea, para ti el No, fichaje pero de son Cabal términos o el de distintos. Douglas Luiz es lo mismo. No, Ya va, obviamente pero es son dos tiempo. posiciones diferentes. Uno se fichó para quizás ser delantero, No, pero etcétera, etcétera. no por Pero son, posiciones, sino las dos por son estatus. apuestas. Las dos Las dos son son apuestas. apuestas. Independientemente del historial del Ah, bueno. jugador, son apuestas, porque tú no, que haya jugado en Brasil, en la Champions League o en el patio de su casa, no te garantiza cómo él se vaya a integrar con el grupo, cómo él se vaya a integrar con el entrenador, cómo él vaya No te a tener... garantiza, claro, no te garantiza 100%, pero entonces mañana tú traes a Mbappé o traes a Dieguito de delantero, son dos apuestas. No, No, Bueno, espérate, exageremos espérate. de esa puede forma, que El pero está bien. Mbappé, problema es la palabra. puede que Mbappé no Tú lo se que estás adapte al hablando. equipo, no, pero, o sea, No, Bueno, eso. Tú ¿qué lo ha que hecho estás Mbappé en el diciendo Real perdón. Madrid? son dos cosas distintas. Lo que se refiere a Joshua con decir que todos los fichajes son una apuesta, es que tú no sabes cuál va a ser el rendimiento del jugador antes de ficharlo. Evidentemente, tienes que llegar y demostrarlo. Lo que tú estás diciendo eso, con apuesta, es cuando traes un jugador que no está consolidado en la élite. Douglas Luiz es un tipo que estaba consolidado, jugaba en la selección de Brasil, jugaba en el Aston Villa. Tú estás diciendo que no es una apuesta, pero pues te refieres a que es un jugador consolidado. Cabal no estaba consolidado, nunca había jugado al nivel de la Juventus, no sabías cómo iba a quedar. Pero creo que la diferencia son los términos, como apuesta, en el sentido que tú nunca vas a saber si un fichaje te va a rendir hasta que no lo veas jugando en el campo. A eso es a lo que se por refiere supuesto, Joshua. por Pero es supuesto. verdad, Enzo, que tú no puedes Pero no todos fichar los en fichajes una son apuestas. Para mí no puedes decir, todos los fichajes son una apuesta. No, Claro no. que sí, Al tú ver, nunca sabes cómo te va a bueno, salir el fichaje. claro, pero ese es el análisis post-mortem. El análisis Otra vez por el de que tú post-mortem. vas a hacer un fichaje no es lo mismo decir, bueno, me da igual traer a Mbappé o traer a Comuzzo, porque son una apuesta igual y bueno, vamos a ver que no, coño, hay un jugador que es Mbappé que tiene 98% de probabilidad que la rompa en tu equipo y un jugador, y dije Comuzzo por decir cualquier cosa, ¿no? Es para extremizar el concepto, que, bueno, no, y ese otro tiene un 5% de probabilidad de éxito en tu equipo. O sea, Alberto Costa o Cabal son apuestas porque son jugadores desconocidos que no han jugado en ningún lado y que tienen baja probabilidad de triunfar en Juventus. ¿Que pueden triunfar? Sí, pero son una apuesta. En cambio, otro tipo de fichajes, Douglas Luiz, Vlahovic cuando lo trajeron en su momento, son jugadores que tú, bueno, este tipo tiene mayor probabilidad de que la rompa, porque es un jugador de mayor nivel, de mayor categoría, que todo el mundo lo ha visto jugar, que juegan a nivel internacional, entonces tiene una probabilidad de 90% de que tenga éxito, que después, bueno, se cumplió, fue el otro 10, bueno, ahí sí no hay responsabilidad del director deportivo o del que hace el fichaje. Habrá que ir al caso específico y entender por qué no le fue bien o por qué le fue mal. No, tú no puedes hacer un mercado de fichaje en el que compras 6, 7, 8 jugadores y en el que todos los jugadores sean, como dices tú, jugadores consolidados, en que la probabilidad de que el fichaje fracase sea tan pequeña. Por un motivo muy sencillo, porque cuando ya el jugador está consolidado y el salto lo da de un equipo de élite a otro, te cuesta muchísimo más. En cambio, traerte a Cabal del Verona te cuesta muchísimo menos. Entonces, yo no puedo criticar el fichaje de Cabal cuando no podías traerte 7, 8 jugadores que cada uno te costaba 40, 60 millones. El City vive sentado sobre una montaña de dinero y puede hacer la apuesta que le dé su puta gana, porque y si no, ponen otros 200, ponen otros 300 y van así. Pero es lo mismo, o sea, nosotros, el 75 millones por una apuesta del City es lo mismo que 12 millones por una apuesta de la Juventus. O sea, los rangos son diferentes, pero sigue siendo eso. Pero el City, como juega en Inglaterra y tiene las arcas de dinero de los árabes y no es nuestro equipo, pues no importa, ¿no? Pero como es Giuntoli el que hace la operación y tú la tienes agarrada con Giuntoli, entonces Giuntoli es... Entonces o sea, tú, Capi, por favor, tú dime, mira, no estoy de acuerdo contigo. Es que ya te lo he dicho.
Perfecto, pero entonces no critiques mi opinión porque te la estoy argumentando. No, Pero no es porque es la que tengo yo te lo agarrada argumento a con ti él. también, pero no, perdón, tú O me sea, vas a no es decir que no porque... la tienes medio No, agarrada no, porque con Juntoli. Vamos a ser pero yo te... sinceros, ¿tú la tienes medio Yo agarrada la, con Juntoli, sí o no? sí, pero para eso te estoy argumentando mi opinión. Si yo entonces no argumento más nada, porque No, si tú tú me puedes vas a decir argumentar, pero que entonces no te arreches, digo que la tienes que agarrada todo, con Juntoli, si es verdad. pero entonces no argumento más nada porque todo lo que yo diga es porque la tienes agarrada con No, yo Juntoli. no dije, No, fíjate, yo la fíjate, tengo, llevamos a mí me una hora, cae deja el mal, victimismo, prof, porque a llevamos mí me una hora cae en la mal cual te he Juntoli. estado Pero si, respondiendo con argumentos y y yo te he ahorita que dicho que te tú la dije, tienes, la verdad que la tienes medio agarrada, porque es un sesgo el que tienes, prof. Tú también tienes que estar no, bueno, disponible, tú está también bien. tienes que No, no, estar déjalo así, disponible a recibir, tú también tienes que estar disponible a recibir una crítica diciendo que parte de tu análisis está basada en un sesgo personal, el cual acabas de esa es compartir. tu El opinión, problema de esto, esa Enzo, es es tu que llegaste a opinión. un punto en el cual tú mismo te vas a censurar y me vas a culpar a mí, a nosotros de censurarte a ti. Pero tú tienes que también estar dispuesto a decir, oye, es más, lo he dicho, por una hora llevo diciendo, tienes razón, hay cosas de Juntoli que no son infalibles, él ha cometido errores. Lo he dicho no sé cuántas veces, pero también es cierto que quizás nos podemos pasar en términos de cuánto tenemos que juzgarlo a él en el lado negativo. Mi opinión es que tú tienes un sesgo negativo, el cual acabas de confirmar que sí la tienes agarrada con él. Entonces, si yo te digo eso y tú te rechas conmigo, entonces ahorita de ahora en adelante el prof se va a censurar y va a decir que es culpa mía que yo lo censuré. Él lo tiene. Chicos, ¿qué queremos hablar ahorita? Diego, El PSV, tenemos que volver a la Champions. ¿vamos a ganar el PSV? No lo sé. El PSV, ¿tuviste los números del PSV en casa? Un equipo infalible en Es casa. brutal, sí, sí, es brutal. Creo que mucho de la eliminatoria se va a definir en casa. Hay que ganar, cosa que le cuesta mucho a este equipo, y ver si luego de visita se puede rajuñar un empate, porque tampoco veo la Juve ganando por 2 o 3 goles en la ida como hizo en septiembre contra el PSV. Y te quería comentar otra cosa, mala suerte, entre comillas, de los equipos italianos en los sorteos, porque también hay que ver a los otros italianos en Europa por una cuestión del quinto puesto de la Serie A. Y a juro, si pasa, uno entre Juve y Milan, se va a enfrentar al Inter. Ahorita no recuerdo si hay un posible Lazio-Roma también en octavos de Europa League, pero los italianos tuvieron hasta mala suerte que entre ellos casi que se van a estar eliminando y eso nos va a afectar el coeficiente del quinto puesto, porque básicamente el quinto, los dos mejores equipos, las dos mejores federaciones en el año les asignan el quinto puesto al año que viene. Inglaterra ya está votada y seguramente ellos van a quedar primeros de seguro. Y todos los otros están muy mal, excepto Italia y España. Entonces, Italia está peleando con España ese quinto puesto. Por ahora está Italia segunda, que va a ser el segundo equipo al que le van a asignar el quinto puesto, pero con estos cruces un poco desafortunados, vamos a ver. No me gustaría estar hablando de esto, pero creo que también hay que empezar a echarle un ojito a ese quinto puesto, porque tal vez nos podría servir a final de temporada con cómo están andando las cosas. Y bueno, yo sí también te digo, prefiero que nos haya tocado el PSV a que nos haya tocado el Milan. Bueno, por lo mismo el coeficiente ese europeo pues es mejor, ¿no? Porque justo lo argumentábamos en el live de la semana pasada, que si se veían Milan contra la Juventus, uno de ellos iba a terminar eliminado y después si te ves otra vez contra el Inter, pues otro termina eliminado y eso afecta el coeficiente. Claro, depende también de lo que vaya a El pasar el coeficiente resto de la... vergüenza también, que te saque ¿Cómo? el Milan, el coeficiente vergüenza también, que te saque el Milan en unos playoffs de Champions. Bueno. No. Bueno, y perdimos la Supercopa contra ellos también, o sea que, etcétera. Es cierto lo que dice Giuseppe Becerra, que está Jorge Méndez en Turín, llegó hoy, no es por Antonio Silva, Mauro, eso fue ya confirmado por Mirko Di Natale, no sabemos realmente por qué está, a menos de que haya llegado alguna noticia mientras estamos en el directo, Yo pero leí que por ahora era por veremos. Barcolá, pero al Torino, no a la Juventus, me dijo Imagina. Marco. Ok. Bradley Barcolá al Torino. Bueno, veremos, ¿no? Yo sinceramente no, mucha gente está feliz porque haya salido el PSV, porque le ganamos al PSV 3-0 durante la primera fase.
a mí no me queda claro que primero seamos el mismo equipo, empezando por ahí. Estaba Y Bremer en ese momento. también, Bremer. y segundo, pues hay una, no sé, no me parece que esa coherencia que había en ese entonces. Marco, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí creo que hay gente recha, pero Han ¿cómo terminado estás de tú? pelearse. Me tuve que subir porque me estaban sangrando los oídos. Bueno, por ahí me llamaron Me voy a dictador. Me quedar imagino que el poquito, profe pero está de no, no acuerdo podía con Tomás perderme eso. Fortino. Tú imagínate si hubiese estado aquí hace 15 minutos la pelea que me armaba yo con Enzo. Mm. O No lo sea, sé, no lo sé, Enzo. Antes que nada, traerte a Dieguito de delantero, yo lo hice y fue buena elección. Así que no hablen mal de Dieguito delantero, que ese te puede jugar en el arco de delantero. Es lo único que le ya va, falta tú me es estás perder esos diciendo, 10, Marco, 12 que Diego es kilos. el McKennie de tu equipo. Diego es el McKennie de mi equipo, exactamente. Ñe, ahorita sí se puso bueno. Sobre todo por el físico, sobre todo por el físico. Exactamente. O sea, hay varios puntos en comunes entre Diego y McKennie. ¿Sabe? La universalidad del jugador que puede jugar por todos lados y también una cuestión de peso específico, no solo del jugador en la cancha, sino de la persona. Bueno, Pero yo no le pongo salsa ranch a la pizza. Eso sí, no. Y no como pasta con pesto y pollo. Cuidado con eso. pero deberías probar a ver qué tal. Dicen que es muy bueno. ¿Quién fue el jugador italiano que dijo que lo probó y al final estaba bien? Ya no recuerdo. ¿Qué cosa? Uno de sus compañeros probó el posto el pollo con pesto y pasta y dijo que le gustó. Yo ahorita no recuerdo, pero era Habrá un sido italiano. UEA. O sea, ¿quién tiene que ser? No, era un O sea, italiano. otro que tiene. Rana, Mira bienvenido que llega también tú. Ranita también. Dame un segundo que pongo. No sirve esta mierda. Nosotros te escuchamos perfectamente. No, pero es el teléfono, no lo sabes. Bueno, Marco, ¿qué nos querías decir sobre la situación, prof? Si quieres responderle a Marco, no sé. No, le respondo al prof, sí, o sea, aquí estamos, el profe en pureza, ¿no? Cuando me habla de Douglas Luiz no es una apuesta porque lo pagaste mucho y Cabal que es un problema porque lo pagaste poco. Porque a Cabal le faltan las estrellitas en el FIFA. ¿Por qué no es una apuesta, Douglas Luiz? Profe, gastamos 70 millones en Cup Miners, mejor centrocampista de Serie A del año pasado, que acaba de ganar una copa y levantarla, bastante de protagonista, no está haciendo nada. Ha sido una apuesta. O sea, la apuesta, en mi opinión, tiene muchísimo también que ver a la relación entre su valor y también lo que tú pagaste, porque cuando tú haces una inversión de 50 millones en Douglas Luiz, tú estás apostando en que va a tener un rendimiento mucho más alto del que te vas a esperar de Cabal. Así que yo no veo esa diferencia. Ah, si tú me compras eso. E inclusive Mbappé en el Madrid es una apuesta. Y si le preguntas a uno del Madrid ahora, ¿está rendiendo por lo que se esperaban? Yo creo que no, porque se esperaban que Mbappé hiciera 50 goles en 4 meses. Está teniendo una mala temporada, sinceramente no lo sé, he visto que ha marcado algún gol. Pero no tienen todo el mismo peso tampoco cuando hablas del mercado, porque si tú lo pagas mucho es que estás haciendo una apuesta más grande. Y no veo esta cosa de que un jugador de por qué es conocido, porque el tema del profe me dice, el jugador es desconocido. Es verdad que hay más probabilidad que si tú compras un jugador que juega desde hace años en un equipo grande, que tiene presencias en la selección y bla, 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 es un jugador que te tiene que rendir más. Es un jugador que vas a pagar mucho más. ¿Tienes garantía de que te vaya a jugar bien? ¿Qué garantía tienes? O sea, Douglas Luiz ha sido una apuesta total. Jugador que viene de un campeonato donde históricamente cuando los jugadores se mueven de la Premier League a la Serie A, fracasan. Casi todos. Un jugador que de todas maneras nadie conocía realmente bien y que jugaba en Aston Villa, no es que estuviese jugando
en el Real Madrid de Gento y Di Stefano. No, yo no veo esa cosa que, ¿qué mercado hicimos? El mercado se hace también dependiendo de la que son las disponibilidades de lo que tiene que hacer, lo que puedes hacer. Que haya hecho un buen mercado Giuntoli, no, estoy contigo claramente, mira dónde estamos. Pero por otro lado, no veo tampoco que estas selecciones de Giuntoli hayan sido sin sentido. Han sido apuestas que tenían sentido y de hecho mucha gente estaba aquí súper emocionado, pero y no funcionaron hasta el momento. Pero Nico González es una selección argentina del grupo que ganó el Mundial, campeón de América. Cop Miners, Douglas Luiz. No me parecen estas apuestas de jugadores desconocidos. Está claro que si compras 12 jugadores, no puedes comprarlos todos de super nivel, pero eso no quita que todas sean unas apuestas, porque tú no tienes ninguna garantía de como jugador que tú compras, aunque compraras no sé quién, Messi mañana, no sabes cómo juega en la Juve. Nada que añadir, prof. Dale, No, porque no, mis argumentos no tienen, ¿para qué voy a argumentar si me van a decir que yo no soy capaz de opinar con razonamiento? Mis argumentos no valen nada, todas mis opiniones están basadas en que yo me cae bien o me cae mal una persona. Entonces yo acá critico a Giuntoli porque me cae mal y critico a Motta porque me cae mal. Entonces todos los argumentos, todos los match análisis que yo hago para argumentar técnicamente mi opinión no sirven de nada porque la gente me dice, en este caso Joshua, que mi opinión es basada en subjetividad de que me cae bien o mal una persona. Entonces, ¿para qué voy a Yo dije argumentar? eso. Yo dije esas palabras. Yo dije esas palabras, ¿verdad? Tú estás matando a Giuntoli porque te cae mal. No. Yo dije No. que tienes, no, Bueno. yo dije que tienes un sesgo. Bueno, ¿lo quieres volver a ver? Yo dije que tienes un sesgo que cuando haces tus argumentos quizás llevan a tu argumento a ir más allá en lo negativo. Entonces tú te molestas cuando dices que los demás ponen palabras en tu boca y tú estás poniendo palabras en mi boca. Es más, quizás no escuchaste porque estabas tan molesto conmigo que yo te dije que tenías razón en ciertas cosas. Y ahorita Marco pasó 15 minutos hablándote, diciéndote, y tú decidiste que era mejor no hablar. Pero eso también me va a llegar a mí encima y me vas a decir que yo soy el que te estoy censurando. No lo entiendo, yo de verdad no lo entiendo. Tomás, bienvenido. ¿Cómo estás? Rana, no hemos escuchado de ti, a menos que, no sé, prof, ¿quieres decir algo? Disculpa, no te quiero censurar, dime tú. Marco tiene una concepción diferente a lo que es la apuesta a la que la tengo yo. Pues. Y por ahí, mira, por ahí había otro que la llevó al extremo, ¿no? Que dijo, traer a Buffon era una apuesta. Entonces, bueno, cuando alguien te dice eso, es que no estamos hablando el mismo idioma. Pues entonces, si traer a Buffon era una apuesta, entonces, bueno, está bien. O sea, bueno, yo creo que Joel estaba siendo irónico. Y no yo creo sé, que no Joel sé, está de tu Joshua, lado, porque por ejemplo. ustedes creo que están poniendo... No está para ironías hoy. En el mismo plano, están poniendo en el mismo plano cualquier fichaje porque no hay garantía al 100% de éxito, lo cual es normal. Lo único que es garantizado al 100% en esta vida es la muerte, porque hay uno solo que resucitó y algunos creen que no resucitó. Entonces, todos los demás mueren. Entonces, es lo único que está seguro al 100% es la muerte. ¿Ok? Luego de eso, todo es que puede, digamos, puede ser o puede que no. Pero si yo ficho a Mbappé, es una apuesta que tiene 99% de éxito. Y si no sale bien, tú no puedes culpar al tipo que trajo a Mbappé porque es un mal jugador o no. Yo traje al mejor que había. No salió bien, pero yo traje al mejor que había. Si yo traigo a Alberto de Acosta, como se llame, que nadie conoce, eso es una apuesta. Puede salir bien, como no, pero puede salir mal. Hay muchas probabilidades de que salga mal o que salga. Son apuestas, puede ser cualquier cosa. Eso es lo que yo opino. Si usted opina diferente a mí, pues perfecto, cada quien tendrá su opinión. Tomás, ¿cómo te va? Yo tengo la mía. ¿Cómo están todos, vale?
Está caliente Mal. la cosa. Yo no, Está para caliente. nada, para nada. Veo a Diego con ese pelo y me recuerda a McKenny. Claro, por supuesto. Tiene que entrar ¿Cómo están caliente, todos? ¿viste? Esto está. Bueno, no, ya haría responder al profe que sin irnos muy lejos, hace 3 años trajimos a uno que era certeza y al final no lo fue. Entonces, sí, con más o menos posibilidades, María. nadie es una certeza. Bueno, Di María es uno también, Allegri es otro también. O sea, Pogba, nadie va a decir Pogba es Pogba. otro también que solo brilló aquí, era una locura No, jugador. eso siempre fue, nunca iba a funcionar. Ese nunca iba a funcionar. Pero, por ejemplo, uno que a lo mejor no esperábamos y salió muy bien fue Kalulu, por ejemplo. Bueno, yo sí lo esperaba porque yo peleé con el profe en ese momento, pero todo al final son Eso fue una apuestas. apuesta. Calulo es una apuesta. Es que O sea, todos son apuestas. todo es una apuesta. Tú pones todos los fichajes en el mismo plano de apuesta. Sí, unos Tú con más eres- riesgo, otros con menos riesgo, pero todos son apuestas. No hay nadie 100% Bueno, no. seguro que te vaya a rendir. Respeto tu opinión, pero no estoy de acuerdo. Creo que hay una Fíjate, yo confusión en entre eso estoy de acuerdo con apuesta el y pro. Yo creo resultado. que la probabilidad de que Mbappé sea una apuesta más certera es más alta que Pizzo Pascualo. Pero son En eso estamos de apuestas. acuerdo, pero O sea, son apuestas. Exacto. no quita que sea una apuesta. Que uno, o sea, si traes a Cristiano Ronaldo, es probable que te haga más goles que Dusan Blajovic. Eso todos estamos de acuerdo. No quita que sea una apuesta. O sea, nada te asegura que va a ir a hacer 95 goles que hizo el año pasado. O sea, no hay nada seguro. Solo la muerte. Tomás, pero te lo dije, la muerte es lo único 100% Por eso. seguro. ¿Qué caso estás diciendo? Aquí, como estamos hablando de fútbol, nada es 100% seguro. Exacto. Pero de ahí a decir que todos los fichajes que hagas son apuestas, marico, o sea, tú me dirás, no sé. Es que la mayoría son apuestas. Apostamos 60 millones por Douglas Luz, 60 millones por Koopmeiners, no han rendido como esperamos. Y Koopmeiners viene a ser uno de los mejores mediocampistas de la liga. Apostamos por el mejor portero de la liga y tampoco. Bueno, eso es el mejor portero de la liga, bastante entre El año comillas. pasado le dieron el trofeito en su casa, pero el trofeo, pues ahora que unos tengamos otros gustos, más gustos, menos gustos, por Checo, por Teco, por quien sea, es otra cosa, pero son apuestas. Tengamos Acá son todas gusto apuestas. o no tengamos gusto. Yo creo que es más que todo una cuestión de el término que se está usando. O sea, como apuesta se refiere a que no tienes la certeza al 100% de que nadie va a rendir como estaba rindiendo antes, así sea Mbappé o así sea Cavani. O sea, al final eso es verdad. Nunca vamos a estar al 100% seguro. Lo que creo que a veces el prof se refiere con apuesta es que evidentemente ese porcentaje de certeza de que el jugador va a rendir es mucho más alto cuando ya el jugador en altos niveles ha demostrado que sí puede jugar bien. El caso Douglas Luiz, que bueno, está bien, no jugó en el Big Six de la Premier, pero de todos modos jugaba en Premier, jugó bien, jugó en la selección de Brasil, al ejemplo de Cabal, que era lo que estábamos hablando antes, que es un tipo que tiene 1 o 2 temporadas en el Verona y que evidentemente no ha demostrado nada a alto nivel. Pero creo que es una cuestión de que si el jugador ya está consagrado o no. Y volviendo al tema en el que comenzó toda esta pelea, evidentemente no puedes hacer un mercado de fichaje en el que fichas 7, 8 jugadores que ya todos están consagrados y ya todos han demostrado en el máximo nivel lo que pueden hacer. Porque cuando ya alguien ha demostrado a ese nivel lo que puede hacer, o está en el último año de contrato y lo compras barato, o te bajas de la mula y pagas muchísimo. Como por ejemplo, que ni siquiera era que estaba demostrado, pero el año pasado Thuram nos lo estaban vendiendo creo que en 60 millones. El 65. tipo le quedaba 1 año de contrato y lo terminamos comprando 20. Esa también es gracias a Juntoli, prof, que pagó 20 por Thuram porque esperó 1 año más. Ha Pero salido bueno, no muy sé, bueno. vamos. Ha salido muy bueno Thuram. Era un jugador que eso yo no lo califico como apuesta, porque era un jugador que estaba jugando en Francia, estaba visto, ¿Dónde era un jugador jugaba? que quería... ¿Dónde jugaba Thuram? Ni me sé el nombre del equipo en el Danzo, en el profe, Niza. como Danzo. Lo quería media Europa, Thuram, lo que lo estaba buscando muchos equipos. Pero, se veía prof, que era un jugador de perspectiva. O sea, eso yo no lo... Y digamos, ahí lo que se hablaba era, en mi opinión, de que sobrepagaste en el sentido de que se iba a quedar libre en 6 meses. Pero bueno, anticipaste el golpe y te lo trajiste, digamos, está bien. Pero una imagínate apuesta si no lo para mí hubiésemos es traído. En tu considerar Thuram una no apuesta, ¿cuánto pesa el hecho que su apellido sea Thuram? También pesa, claro, también pesa. Koopmeiners es una apuesta. No, ¿cómo va a ser una apuesta Koopmeiners? Koopmeiners es un jugador probado. Es un jugador... ¿Y por qué no rinde entonces? Ah, perfecto. Entonces ahí yo no le punto el dedo
ahí lo que yo le digo al director deportivo es sobrepagaste. No que es una apuesta. Sobrepagaste por ese jugador conocido que todo el mundo había visto, que es un jugador probado en el contexto nacional e internacional. En mi opinión, sobrepagó por él, pero no es una apuesta. O sea, yo siento que por más que argumente el tema, no se entiende lo que quiero decir. Es que yo busco entender tu punto porque, ojo, yo considero mucho más probable en esta liga a Koopmeiners que a Thuram. Pero si Thuram no es una apuesta y Koopmeiners tampoco lo es y uno está rindiendo más que el otro, entonces, ¿cómo ese que no es una apuesta rinde mucho menos? Entonces, sobrepagamos, pero ¿cuánto? 20 millones, 10 millones, 15. Koopmeiners es un jugador de ¿qué? 10 millones, pregunto. El rendimiento del jugador es post-mortem. Es decir, nosotros ponemos una flecha aquí hoy y miramos cuál ha sido el rendimiento de Koopmeiners en la Juventus de septiembre a febrero. Y eso es rendimiento. Pero eso tú no lo puedes saber en agosto. Eso es, allí es donde tú evalúas el fichaje. Entonces no tienes certeza. No sabe. Marico, pero ¿en qué idioma estoy hablando? Si no tienes certeza es apuesta. Lo único 100% certero es la muerte. En el fútbol no hay nada 100% certero. Pero no me puedes poner al mismo nivel un fichaje de un jugador totalmente desconocido que un fichaje de un jugador probado. Bueno, o sí lo puedes hacer porque es lo que están haciendo ustedes. Yo no los pongo al mismo nivel. Yo evalúo cada fichaje según la categoría del jugador que traigo y lo probado que esté a ciertos niveles. Si yo compro cabal y estoy, digamos, exagerando con el ejemplo, o si quieres podemos hacer Alberto Costa. Son ese tipo de fichajes que yo califico como una apuesta porque no son jugadores probados, son jugadores desconocidos, son jugadores que no han estado al alto nivel. Entonces tú no sabes, tienes demasiada incertidumbre de cómo va a ser. Y luego pongo en otra categoría fichajes como Koopmeiners, como Douglas Luiz, como Bremer en su momento, porque son jugadores probados, que tú los viste en Italia a buenos niveles, se ve el talento, la calidad del jugador, todo el mundo los conoce, todo el mundo los busca. Entonces tú dices, mira, este jugador tengo muchísima probabilidad de que me salga bien. Que me puede salir mal, pero por supuesto. Y el caso de ejemplo que está saliendo mal es Douglas Luiz y Koopmeiners. Pero eso es evaluar el rendimiento. Y con una ventana muy pequeñita. Tenemos una ventana solo de 6 meses. Koopmeiners no se convirtió en un idiota en 6 meses. Concordamos en todo, profe, en todo. Ah, bueno, pero es lo mismo. Pero entonces, ¿cuál es el argumento? No, pero es que al final me están dando la razón. Cuando hablamos de probabilidades, no hay certeza. Si no hay certeza, es apuesta. Sean más consagrados o menos consagrados, sigue siendo una apuesta. Lo que ustedes están habrá costado más, habrá costado menos. Lo que no te gusta es más el término, o menos la apuesta, pero es una apuesta. Lo que a ti no te gusta es el término apuesta. Exacto. Es eso. Solo esa palabra. El término. Porque que sepas que si tú apuestas a Real Madrid Alcorcón es una apuesta. Pero te pagan, tú apuestas €1, te pagan €1.001. Y si apuestas a Alcorcón, te pagan, entonces, bueno, quitemos la palabra apuesta porque no te hace es que ruido. todos son apuestas. Y de hecho, para tener un resultado luego. Para mí, ojo, para mí todo es apuesta. Inclusive te traes un técnico consagrado y nada te garantiza, nada te da garantía de que vaya a ganar. Todo el día. Yo creo que tocamos el tema ahí, Enzo, porque lo quiero tocar contigo antes de que te vayas, pero justo le acaban de dar el Tapiro de Oro a Thiago Motta. Quien no sepa, el Tapiro de Oro es una premiación, un premio sátira que da Striscia La Notizia, pero cuando lo entrevistaron, cuando le dieron el Tapiro de Oro, le preguntaron, ¿no? ¿Cómo está? Y dijo que es un momento así, estamos tratando de superarlo. Le preguntan si va a comer la colomba. Ahorita Marco nos va a decir qué es la colomba. Dice, ¿quién sabe? En este trabajo siempre pensamos en el próximo partido, no podemos pensar en otra cosa. Le preguntan sobre lo que le dijo Conte, ¿no? Durante el partido contra el Napoli, que él aplaudió al árbitro y dice, aplaudí al árbitro porque hizo un gran partido. Lo que hizo Conte no lo vi. Marco, ¿qué es la colomba? Y ahorita quiero tocar el tema principal, porque es increíble que pasó 1 hora y media y no hemos tocado este tema, es qué es lo que tiene que hacer Motta para cambiar
esta Juventus, y a ver, aquí yo doy la mía, Dice, yo creo que justo iba a decir, no podemos estar diciendo que tenemos que sacar a Motta, pero bueno, ahorita nos va a argumentar su punto Rana. Marco, ¿qué es la Colomba? Y abrimos micrófono de qué es lo que tiene que cambiar en la Juventus para que pueda ganar. Bueno, por un lado estoy un poco decepcionado que aquí en el pueblo Juve llegamos a citar Striscia la noticia como fuente, me da una vergüenza, No, pero no es una, bien. o sea, lo entrevistaron, son palabras de Motta. ¿Qué No, quiere que no, te lo diga? sé, es justo por eso, pero me da vergüenza solo decir el nombre Striscia la noticia acá, ¿sabes? Son estas cosas de que un italiano se avergüenza y que la manden por ahí a conocer por el mundo. Es bastante vergonzoso. Pero bueno, la Colomba no es nada más que un invento de los mismos que venden los panetones para vender en Pascua un panetone con una forma distinta y llamarlo Colomba. Así que le preguntan, ¿llegas hasta Pascua vivo? Sí, ¿no? No, Puede ser. Esa era diferente. la Ahorita me va a decir que el panettone sabe igual que la Colomba, Marco. No le misma mientas. vaina. No le Yo la mientas. vi, yo la vi, se parece una rosca de Reyes, ¿sabes? De eso de España, un roscón de Reyes. Es la misma vaina, señores. No se hagan engañar. Luego te dirán que cambiará alguna cosa porque una tiene, yo qué sé, 5 gramos de levadura menos cada 40 kilos de farina, no, yo qué sé. Pueblo Pero la panetón. ¿No? Buena esta de Sebastián Griñetti, perdón. A Fagioli no le gusta este término de apuesta. Perdón, chicos, entonces, le gusta demasiado. quizás le gustó demasiado, sí, sí. Chicos, ¿qué tiene que hacer la Juventus para cambiar, para mejorar? Prof, Rana, tú dijiste Ganar que se tiene que ir, partidos, Motta. hacer puntos. Eso tiene Capito, que pero hacer la ¿cómo Juve. hacemos los puntos? ¿Qué tiene que cambiar? Tiene que cambiar el ritmo antes que nada, porque yo el otro día, yo ya estoy harto. El otro día estuve en el estadio, yo te juro, llevo 30 años yendo al estadio, de los cuales por lo menos 24, 25 yendo a todos los partidos. Yo algo tan patético como lo que vi la otra noche en el estadio, lo he visto realmente muy pocas veces. Aquí las vibraciones son Ferrara Zaccheroni, ni siquiera Del Neri, Ferrara Zaccheroni, ¿sabes? El final del desastre de la gestión Cobolli Gigli Blanc. Pero aparte todo el tema de gestión, que ya lo hemos hablado, criticado, todo lo que es, a mí lo que me vuelve loco es que este equipo tiene siempre el mismo ritmo, bastante patético, durante los 90 minutos, esté ganando 5-0, que no está haciendo, esté perdiendo, no cambia nada. Ese equipo tiene siempre el mismo ritmo, no tiene ninguna idea de cómo llegar al otro lado de la cancha de forma más rápida. El otro día, en un momento, nos habían metido el 2-0 desde hacía pocos minutos. Así que estamos hablando, podrá haber sido el minuto 82, 83, estás bajo 2-0. Nosotros nos demoramos por lo menos 3-4 minutos en llegar de Perín al mediocampo. Con gente que se miraba por ahí, Perín a Gatti, 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 Locatelli, McKennie, Locatelli con Seisao, dribla tres veces el mismo hombre y se la vuelve a dar a Locatelli. Y mientras tanto, porque en el estadio eso se nota aún más, tú dices, pero coño, que se inventen algo, que hagan, que vayan, que... No se mueve nadie. No se mueve nadie. O sea, no se pueden hacer otra cosa que pasajes elementales así, porque no se mueve nadie. Nadie se toma un riesgo nunca. Así que hay que sacar huevos también, porque esa es otra cosa. Llegamos varias veces eso es culpa de los jugadores, es culpa del entrenador. Hoy salió una noticia en República que hay muchos jugadores que están, bueno, noticia, rumor en República que hay muchos jugadores que están en contra de la gerencia y del director técnico, ¿De que quién hay como era una el artículo de ruptura. República? Sí, yo creo que fue el que Motta le dijo que era un fan del Torino. Tengo que revisar ahorita, pero chicos, ¿de quién es esa responsabilidad y qué tiene que hacer Motta para entrarle a la cabeza a estos chicos a que den digamos, el cambio? Porque, o sea, realmente creemos que Motta se debería ir. A mí me parecería un error, pero no sé, Rana, Prof, Diego. Digo la última y me voy para cerrar con este tema. Como decía el año pasado,
es bien en estas situaciones tratar de razonar de forma un poco más compleja y entender que cuando pasan cosas así no se puede echar la culpa a una persona. Aquí hay un tema de jugadores, de entrenador, de dirigencia. Y como digo desde hace meses, acá el problema número uno no es el fútbol, no es el problema es mentalidad. Y a mí no me parece que en este equipo, en este cuerpo técnico, en esta dirigencia, se note gente que realmente se rompe la cabeza por querer hacer puntos. Y nosotros tenemos que hacer puntos. Así que se despierten. Yo tampoco soy de los que quiere echar a técnicos durante la temporada, pero Motta ahora mismo es la hora de cambiar, porque si las cosas no funcionan, a mí verte hacer siempre lo mismo me vuelve loco. Y eso es estúpido por su parte y también un poco arrogante, porque a este punto yo lo defiendo, me parece una persona inteligente y todo, pero acá caemos siempre en los mismos errores, no se cambia nada, no hay nuevas ideas, nuevas opciones, nada de nada. Así que a cambiar, hace falta un poco de cambio, que prueben algo, que se tomen algún riesgo, pero hay que cambiar marcha. Gracias, Marco. Chicos, micrófonos A a mí lo ustedes. ¿Qué dicen? Dale, que me Rana. frustra tanto es ver los mismos errores diarios. Que eso lo puedes llegar. Que eso se lo puedes tirar a los jugadores, ¿no? Pero hay un momento que el entrenador tiene que ver esos mismos errores estúpidos y corregirlos. Y eso es lo que yo veo que a Moto le falta. Son cosas tan sencillas como jugar espacios, como no quedarte parados, porque literal estamos parados y por eso no avanzamos. Y ahí es donde yo le empiezo a tirar la culpa a Mota, porque él tiene que ver eso, se los tiene que poner en video y ponerlos a correr a estos estúpidos hasta que se lo aprendan. Por eso yo voy ahí, que es Mota el problema en ese sentido. Ahora, yo nunca quise que llegara Mota, nunca me subí al tren. Obviamente no estoy ni en la estación del tren para subirme. No me gusta, pero desafortunadamente creo que ya es momento de seguir con el proyecto y a ver hasta dónde llega. Si llega y si funciona en algún momento, lo veremos en 2 años, pero creo que sería lo incorrecto volver a seguir otra vez con el votarlo. Nos quedamos injertados con 5 o 6 jugadores que no va a querer el próximo entrenador y seguir ese círculo vicioso. Creo que es momento de darle para frente con el proyecto, a ver si funciona o no. Pero no me gusta Mota, no me gustan los jugadores, pero lo que más me frustra es que Mota no corrige esos errores, porque son los mismos errores desde el principio de temporada. Y aunque sea por los jugadores, él les tiene que enseñar. Chicos, prof. No, yo no sé cómo, porque yo lo veo a Mota muy integralista, ¿no? Muy cuadrado en su idea, que la idea se está ejecutando en la cancha y se está ejecutando desde el principio de la temporada. O sea, la idea está, el estilo, la idea, la filosofía está implementada y no lo veo cambiando. O sea, ojalá que cambie, pero no parece probable, ¿no? Digamos, también escuchando a la gente que habla del Motta de Spezia, del Motta de Bologna, es lo mismo, ¿no? O sea, te cuentan lo mismo que estamos viendo nosotros acá. Lo sigo esperando. No, Rames, pero es que es lo mismo. O sea, el Motta Motta está implementando lo mismo. Bueno, nos lo cuentan. Esto yo no lo digo de propiedad, sino de que de haber escuchado a otra gente, ¿no? De que estaba en el día a día de Bologna y en el día a día de Spezia. Te dicen, es lo mismo que están viendo. El estilo de juego, la filosofía de fútbol, la rotación, la gestión del vestuario, la gestión de la banda de capitán. Es lo mismo, es el mismo Motta. Ahora mámense a Motta. Mamémonos a Motta. Mamémonos a Motta. Diego, Tomás. Mira, yo era de los que más positivo estaba con Mota. Yo sí tengo que admitir que estaba muy contento de que llegara, porque pensaba que era la persona justa para el momento en el que estaba la Juventus. La Juventus no estaba porque no tenía la plantilla ni tenía el recorrido para un Zidane, además que no había el dinero. Entonces necesitaban un entrenador que el entrenador pudiese crecer a la par de la plantilla y nos pudiese llevar tal vez en un futuro a
trofeos o a otro entrenador, pero ya con un equipo más formado. Y siempre como que he dicho el mantra de hay que tener paciencia con Mota, pero yo me estoy empezando a preocupar mucho y estoy empezando a ver que lo que nos toca más adelante, a final de temporada, si el equipo continúa así, es quedarnos sin Champions. Y la verdad que más allá del prestigio de jugar la Champions y toda esa paja, lo que me preocupa es el dinero, por todo lo que sería a nivel de ventas si no se clasifica a Champions. Entonces creo que Mota está, no en la cuerda floja porque seguramente terminará la temporada, pero sí creo que hasta ahora ha dejado mucho que desear. Más allá de las lesiones y todo eso, porque creo que un equipo que contra el Benfica no pudo crear ni siquiera ¿cuántas ocasiones de gol tuvimos? ¿Cuántos tiros al arco tuvimos? 2, creo. La de Bangula, o sea, la buena Las dos fue al La del principio. primer la de tiempo. Las dos al Bangula al principio. principio y ya después Entonces, hubo una pequeña reacción al principio del segundo tiempo y él mismo se encargó de cortar el ritmo, metió 2 cambios, cambió y ya el equipo se congeló otra vez. o sea, es evidente que su idea no está funcionando. El equipo no está casi rematando a puerto. No, no te digo hacer 15 goles por partido, pero si rematas una o dos veces a puerta por partido, evidentemente es muy difícil que hagas un gol. Entonces creo que él tiene que hacer un poco de autocrítica, cosa que le veo difícil de hacer, ¿sabes? Porque lo veo que es como muy, desde afuera, obviamente, esto es una opinión mía, lo veo que es como muy ególatra, ¿no? Que no quiere escuchar nada Ujú. que decir nadie, de hecho te das cuenta cómo responde cuando lo critican, ¿no? Los periodistas o le hacen preguntas incómodas, él no quiere que nadie lo esté cuestionando. Claro, eso es de caras afuera, de caras adentro, no sé qué es lo que está pasando, pero sí es cierto que Mota tiene que cambiar ciertas cosas y lo que más me preocupa que se lo escuché a Fabio Capello en el postpartido del miércoles contra el Benfica, es que él estaba mencionando que Mota no hacía ningún tipo de gesto cuando estaba en la banca. Pareciera que el tipo estuviese muerto, estuvo todo el tiempo con las manos en los bolsillos, no pegó ni par de gritos. Entonces, Le hace gestos a los árbitros, nada más. Él reacciona hacia los árbitros. sea, más allá de si es un show o no el entrenador, yo sí creo que el entrenador en ciertas fases del partido tiene que transmitirle a los jugadores la intensidad. No puede ser que te están pegando un baile, un equipo mediocre. Me disculpan, pero el Benfica es un equipo mediocre, un equipo que igual que nosotros va Que para está en crisis, ¿ah? El Benfica ahorita está en está en crisis. crisis. Sí. El Benfica está terrible. Y van y nos pegan un baile, una sandunga en nuestra casa. Y Mota pasa los 90 minutos como un pajúo con las manos en el bolsillo. Y lo único que hace, como dice el profe, que hace así, porque entonces un lateral se lo dieron al Benfica en vez de dárselo a la Juventus. Cuando ese tipo lo que tendría que estar haciendo es mentándole la madre a todos sus jugadores para que le pongan un poco más de intensidad. Pero bueno, la verdad es que Pero no era ¿qué así, no era así necesita? antes. ¿Qué pasó? Esa es la parte que no era así. Y yo creo que en lo que dice, ¿no? Que él es ególatra, totalmente de acuerdo hacia afuera, pero creo que la situación Danilo nos indica que también hacia adentro, ¿no? Si no, creo que no hubiera habido choque con Danilo, ¿no? Tomás, ¿por qué cambió Mota? No era así antes, lo veíamos gritar, se sacó hasta el saco una vez y los anti-Allegri estaban vueltos locos porque se estaba convirtiendo en Allegri, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó con Mota? Eso hay que preguntárselo a la dirigencia. ¿Qué le pudo haber dicho si si Alegre lo votaron por lo... Bueno, Alegre lo votaron por muchas otras cosas, pero el show, o sea, o la última piedra que tumbó ese dominó fue justamente el espectáculo. Quitarse la camisa después de la Supercopa, creo que fue, no recuerdo ya ni cuándo. No sé si lo habrán si le habrán dado represalias por eso, pero yo coincido bastante en lo que dice Diego. O sea, no sé qué necesita este equipo, pero sin lugar a dudas lo que se está haciendo no lo es. Porque, oye, no siento que haya alguien dentro de la estructura que diga, yo sé que es la Juventus, yo sé ganar, yo represento, porque, o que por lo menos lo sientas identificado, porque dentro de la dirigencia no hay nadie. Juntoli, por más que sea,
En parte aquí coincido, o sea, yo sí considero que ha hecho un trabajo bueno, pero no es Marotta como lo fue Marotta en su momento, ¿no? Entonces, estamos también todavía muy pronto para jugar. Es complicado, es una situación complicada y yo no creo que haya una respuesta como que, no sé, ponga a Yildiz detrás de Dusan y se arregla todo, o sea, es complicado. Bueno, no, Yo, eso no yo los cambió contra invitaría el... a subirse dale. a mi barco, en el cual yo siempre voy a desearle a la Juve lo mejor. Yo siempre voy a apoyar a la Juve. Pero yo ya me subí al barco de que no llegamos a cuarto puesto. No va a pasar un coño en la Champions. Yo estoy tranquilo. Cualquier cosa positiva que pase, bien. Si no, tranquilo. Porque yo veo tanta gente, oh, tenemos partido de Champions, bla, bla, bla. Pero, y no vamos a llegar a ningún lado. O sea, hay que ser honestos. No vamos a hacer nada. Lo único que me encantaría de Champions es el dinero. Chévere si lo sacamos, si no, ni modo, pero igual para la carrera del Scudetto, muchachos, tranquilos, puede que no lleguemos ni al cuarto. Yo estoy en paz normal, he encontrado paz, puedo respirar y cualquier cosa positiva, chévere. Si no, Coño, tranquilos. yo Los prefiero invito, ahogarme súbanse. que subirme en ese barco, te lo digo. Porque, Ese barco loco, no me gusta para estarle nada. pidiendo a un equipo que haga algo que no lo va a hacer, que no lo está haciendo, que el entrenador no está cambiando, no se está adaptando, no está enseñando. Brother, es frustrante. Yo ya estaba También, emputado y a ya ver, mejor ya, también chao. es injusto e incoherente de nuestra parte decir que apenas Douglas Luiz y Cup Miners tienen 6 meses, pero para el entrenador sí son suficientes 6 meses para fulminarlo. También, Sí, es pero es injusto, verdad. pero es la clásica de que es más fácil sacar al entrenador que a 100%, 25 jugadores, 100%. evidentemente. Yo considero que por lo menos ya veremos cómo estamos en mayo, ¿no? En mayo, en junio, no sé, el Mundial de Clubes X. Dejemos pasar este año, cerremos los ojos como dice Ran, No, igual se Claro. apoya, ya se apoya, veremos. se puede Pero, criticar y se puede opinar, pero no, pero, o no sea, creo que... no podemos Te pedir están algo que no preguntando nos si va a estás dar. filmando los Avengers, Rana. No, estoy haciendo noticias, más aburrido. Por eso es que puedes estar aquí con nosotros, si no estarías Sí. muy ocupado filmando los Espérate, Avengers. dame un segundo que estoy haciendo algo. Mira, justo está haciendo algo. Espérate que ya casi la cago. Sería Bueno, eso que bueno están saber qué es lo que haciendo. está grabando la cámara. Ya, mira, espera. Ya acabamos. Serio, si no está haciendo nada, lo que se está grabando las noticias, tiene que tener la cámara fija a la mesa esa. O sea que ¿Me vas a decir cómo hacer mi trabajo o cómo? ¡Ay! la presencia de Rana es la misma que la del trípode que aguanta la cámara. Loco, ¿tú crees que o sea, el propósito eterno de esta mierdota es que no se quede estática, al contrario. Lo único que yo soy una verga, entonces yo parece que no me estoy moviendo. Aquí, mira, yo parece que estoy en front. Eres muy crack, eres muy crack. Ahí La estás cosa moviendo está la... bailando. No venga a decirme cómo hacer mi trabajo, por favor, señor. La última vez. Mira, pero respondes como Mota, ¿viste? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, es verdad, está un poco egocéntrico, No te Rana. gusta, pero respondes como Mota. Arrogante, vale. Te vamos a mandar tu tapiro de oro, chico. Hechos, no opiniones. Soy una R. No opinión. Mira, ya cuando Joshua empezó con la vaina del tapiro de oro, yo vi la cara de Marco y le dije, ay, le van a lanzar su regaño ahí. Y de hecho, cachetada, Liodar. Bueno, Me dio mi cachetada, pero bueno, son palabras del pero entrenador Joshua- de la Juventus, no la vamos a decir. exacto. Joshua quiso resaltar la respuesta de Mota, no quiso Exacto. hacer absolutamente más nada con esa nefasta gente que se puede meter Y su ahora tapiro para en esas darle, cosas. obviamente, lamentablemente, indirectamente se le da. Chicos, no sé, a mí me tiene preocupado, por ejemplo, o sea, yo, quizás también porque soy medio masoquista, recuerdo la Juventus, esa cohesión que vimos contra el Lipsia, por ejemplo, ¿no? Cuando celebraban los goles, todos juntos celebrando, Mota vuelto loco, gritando, tanto que acuérdense que Gatti le pega un coñazo, creo que le rompe la ceja o algo así, ya no recuerdo qué. Y lo que se vio contra el Benfica es un chichón, ¿verdad? Eso. Lo que se vio contra el Benfica es literalmente el polo opuesto. Entonces, aunque obviamente esto de lo de la República que publica que hay una, pues dentro del vestuario está roto, que nadie ha corroborado, nadie, digamos, muy confiable que digamos haya corroborado hasta ahorita. Yo no puedo encontrar la noticia, ¿eh? También no sé si es que la República la bajó o qué, la estuve buscando ahorita y no la puedo encontrar,
pero definitivamente internamente algo cambió, algo no está funcionando ahí. No sé si haya sido por la situación de Danilo, no sé si es por la situación de los resultados que no están llegando, que sea porque Blažević no ha renovado, no sé, ¿no? Hoy ahorita Albanese dijo que para el partido contra el Empoli todos los nuevos van a jugar, ¿no? Veiga, Alberto Costa, Colomani, etcétera, etcétera. Y bueno, eso también pues llama mucho la atención, ¿no? Diego, aprovecha que estás en Torino y te vas para allá a jugar. Mira, de una se lo digo al prof, porque cuando vino para acá me medio pegó y todo. Veiga en el me gusta, el lunes. Anótanlo, anótenlo. Ahorita se lanza un partidazo ahí de 2 autogoles, esperemos que no. 2 autogoles. Pero te digo, Dos manos como las de Douglas Luis. y aquí Ya lo para del- meter, ya que el episodio ha estado hoy vamos a meter una pullita más, ¿no? Que toda la fantasía del proyecto, no, a Chesney hay que limpiarlo porque no forma parte del proyecto. Danilo para afuera porque no forma parte del proyecto. Ahora me traigo 3 préstamos de 4 meses, o sea, y un montón de dinero pagando ahí por alquiler de 3 jugadores para 4 meses, que ni siquiera van a poder jugar el Mundial de Clubes. ¿Y dónde quedó lo del proyecto entonces? Mira, no quiero tener Eso- cizaña, pero yo pregunto que si eso fue hecho a propósito para no quedarnos con jugadores del cual el director del próximo año no va a ser Mota. Eso puede ser una o puede ser que estén ya viendo las consecuencias de no entrar a Champions. No, Las no dos. No, es el entendí, mercado. no entendí el punto de Rana, perdón, si lo puedes O sea, explicar. que ellos no fueron a gastar plata y hacer contratos, que puede ser un jugador por 1 o 2 años, porque la directiva ya está empezando a salir de Mota y no quedarte con nuevos contratos a futuro. Pero ahorita en invierno, en este mercado. Sí, claro, o para los que vienen de 4 meses de Ah, vacaciones acá. yo No, creo que yo la creo que como respuesta es muy Alcaraz. sencilla. Este mercado es muy difícil fichar. Fíjense qué equipos importantes han hecho fichajes, más allá del City, los El, 75 el- millones por el uzbeco bueno, pero el y City otro está que el City haciendo otro. se lo que gastó no va a poder 200. hacer en el verano, porque acuérdense que el City no Exacto, puede hacer sí. mercado en verano, todo lo está haciendo ahorita, gastando una Bueno, no millonada. está, eso no está confirmado, sí, eso creo Sí, que sí, todavía no sí, está sí, sí, confirmado. sí, no pueden. Bueno, de todos modos, es muy difícil fichar ahorita. Entonces, lo que podías conseguir no iba a ser lo que querías y encima lo ibas a tener que sobrepagar. Entonces, creo que la respuesta es muy sencilla. ¿Qué haces? Te los traes a préstamo. El único que ficharon, que de verdad ficharon, es el portugués amigo del prof, ídolo del prof, Alberto Alberto Costa, Costa. que lo trajeron en 15 millones pagados en 4 años. Evidentemente, vieron la oportunidad, creen en el tipo, el cual ninguno de nosotros lo ha visto, pero los otros dos y tal vez el otro En la fichaje que llegue apuesta. van a ser todos en préstamo. Evidentemente ese sí es bastante una apuesta, estamos todos de acuerdo. Pero creo que también hay que entender lo difícil que es trabajar en este mercado. Tienes un solo mes, los equipos no se quieren desarmar porque entonces el equipo que te vende el jugador también tiene que salir a comprar otro y es muy difícil conseguir fichajes ahorita y al final es algo que entiendo y de hecho pienso que nos beneficiará si clasificamos a Champions en futuro porque nos va a permitir hacer un mercado de verano sin ningún tipo de atadura de fichaje malo que Bueno, hayamos fíjate, hecho ahorita. perdón que te interrumpa, Diego, pero es que la pregunta del prof, a la cual estoy de acuerdo y estoy bastante alineado con esa pregunta, porque esta renta de 4 meses y estar pagando lo que se paga, a mí en lo deportivo no me parece lógico porque esta gente se tiene que acoplar, ¿no? Por Claro. ende, y también estoy de acuerdo contigo porque al final del día el mercado también te impone, ¿no? Nosotros quizás se nos olvida o no sé, a mí siempre me llama la atención que la gente dice, ¿por qué no venden a este? ¿Por qué no compran a ese? Oye, porque no está quien te lo compre o no está quien te lo venda o no está de acuerdo a los términos que tú quisiste. Pero esa pregunta que hizo el prof también se le hicimos a Mirko Di Natale hace una semana y él nos dijo que la Juventus intentó, ¿no? Fue por Silva y el Benfica no aceptó los términos de la Juve porque la Juve en este momento no tenía dinero para pagar lo que pedía el Benfica y le ofrecieron un préstamo con obligación de compra, el Benfica dijo no. Fue por Araujo, pasó lo que pasó con Íñigo y Araujo se quedó. Que al final yo creo que Araujo nos usó para una renovación, pero bueno, X. Fue por 100%. Tomori, hubo cambio de plantel. Tomori al final, él no estaba muy convencido, la misma Juventus no estaba muy convencida sobre Tomori. Siguiente, fue por Hanco,
misma situación. El Feyenoord te lo va a vender, pero te lo doy en verano. Ahorita no. Y no te voy a aceptar el préstamo con obligación de compra. Y si quieres comprarlo ahorita, me tienes que pagar 45 millones. La Juve no tiene 45 millones. Entonces, o sea, el punto de Mirko, podemos aceptarlo o no, era que había una lista, se intentó esa lista, se llegó a Veiga, se habló hasta de Kelly, Todibo, Danzo ahorita, y al final del día no se pudo hacer. Aquí le doy la derecha también al profe en decir, esto fue mala planeación, en mi punto de vista, del director deportivo, porque no podías tener solo estas oportunidades sabiendo tu limitante económica. Tenías que tener oportunidades, digamos, una opción A y una opción A2, una opción B y una opción B2, ¿no? La opción A es lo que realmente quieres, pero que por limitante económica probablemente no vas a conseguir, y tu opción A2 es más o menos una calidad similar, pero que tu limitante económica no te limite, valga la redundancia, para poder ejercer en el momento que abra el mercado. Y ahí creo que estamos alineados, profe. O sea, ahí dio de qué desear Junto. La impresión que da es que si no se lesiona Calulo ayer, tampoco no van por Danzo. No va sí. por Danzo. Sí. O sea, lo cual agrava el escenario. O sea, Sí. que básicamente que meó fuera del perol 3 meses. Y después llegó en enero y se dio cuenta cuando fue a ver el tobo, no, el perol estaba vacío porque estuviste 3 meses meando fuera el perol. Mira cómo se ríe Diego. No, mira, pero yo creo que eso fue lo que pasó, Capi. Independientemente de si me o bien o no, Veiga fue al final la opción que pudo traer. Lo que pasa es que hay una tempística de mercado y no es que puedes mandas los 16.000, las ofertas, se las manda todo. Mira, ok. Todos me dijeron que no y ya la segunda semana termina cerrando otro. Porque además con el Chelsea por Veiga también no es que se cerró en un día, estuvo casi una semana negociándose eso por ciertos acuerdos y ciertas cosas. O sea, entiendo que queríamos todos resolver, pero en verano tardan un mes que no se juega, en un mes de pretemporada, en hacer todos los fichajes. Tampoco que los fichajes se hacen en 2 o 3 segundos. Y la otra cosa que quería decir es, ustedes que no les gusta, dicen que es dinero botado lo de Veiga, por ejemplo, o sea, ese préstamo. Les digo, prefieren gastar 4 o 5 millones por Veiga entre préstamo y salario ahorita y tener la libertad de poder fichar a Janko, que el mismo Mirko Di Natale dijo, confirmó ese día que ya está prácticamente cerrado para el mercado de verano, o que te traigas a Veiga como fichaje comprado o cualquier otro nombre y luego no te puedas traer a Janko, que por lo que tengo entendido es el perfil que más le gusta a Giuntoli o es uno de los que más le gusta para la defensa. Otro que tampoco he visto. Pero lo vimos en la Fiorentina y era un cero absoluto. O sea, yo tampoco entiendo mucho lo de jugó en la Janko. Fiorentina. Cuando jugaba en la Fiorentina, por eso, tan malo que ni siquiera te acuerdas que jugaba en la Fiorentina. No. A mí Veiga me gusta, a mí lo vi poquito, pero me gusta, o sea, lo vi poquito, lo vi 2 o 3 partidos y bueno, me pareció Está fornido y está guapo, vamos a ser fenómeno. sinceros, Diego, a ti te gustó porque está fornido y está guapo, es un tipo... A Diego le gustan los morenos con afro, como McKennie. No, los morenos con afro y abdominales. Y abdominales. No tienen abdominales, no. Mire, y del Juve Empoli no vamos a hablar. Bueno, justo, mira, Rey Duarte pregunta por cuántos goles empatamos este fin de semana. Bueno, con una pregunta catastrófica, así empezando. Y si perdemos, 4-1 para recordar viejos momentos. Y si perdemos, Mota vía, no, todavía no. No, a pesar de que obviamente está a la final de temporada. Yo realmente no veo cómo vayan a sacar a Mota a mitad de campeonato. O sea, yo creo que al final del campeonato se podría argumentar un cambio y de todas formas yo creo que está muy bien protegido tanto él como el mismo Giuntoli. Prof lo describió muy bien al principio del directo, ¿no? Que pues de lo que, o sea, de la parte deportiva pues no hay riesgo, ¿no? De ese lado porque no hay nadie que demande algo mayor del lado deportivo. Solo para contestarte, Alexandre Moreno, ¿hay novedades del caso Cambiaso? Ninguna. Ayer salió un sitio con una noticia bastante amarillista que al final no sucedió, obviamente. Estamos a 3 días de que se cierre el mercado y pues no ha llegado una oferta del Manchester City. Lo único que ha tenido, o sea, lo único oficial es que Cambiaso sigue lidiando con esa lesión del tobillo y sí, Joshua, pero hay que muy probable de que no vaya a jugar contra el Empoli, por cierto. Que es una versión oficial
pero que es mentira. O sea, es decir, es la tapadera, lo que sale a la luz pública, pero que la realidad es otra. O sea, Cambiaso está esperando la oferta del City y la Juventus está esperando la oferta del City para poder venderlo. Esa es la realidad. Porque la historia, la historia del tobillo ya no se sostiene. Porque, o sea, yo no tengo esa certeza, no sé tú cómo la tienes. Ya sé por qué el profe dice que no son apuestas, es adivino. No, aquí el adivino es otro, es que no se sube nunca. Digamos, es un secreto a voces de que el City está preparando la oferta por Cambiaso, de que ha estado detrás de Cambiaso todo el invierno, que tiene un acuerdo ya con el jugador y lo que falta es la oferta a la Juventus. Cambiaso, El acuerdo del jugador, lo dicen los reporteros. Lo dicen los reporteros. Yo no lo he leído eso. Asistencia al Capi. Prof, tú como que no estás en el canal de WhatsApp de Noticias del Pueblo Yul, porque estás reportando el humo de Matispoc ahí que se la pasa diciendo puras pendejadas. Múltiples fuentes dicen que hay un acuerdo de Cambiaso con el City y que la Juventus está esperando la oferta. Cambiaso que está esperando la oferta del City, o sea, sí se reporta que la Juventus y Cambiaso están, pero yo no, o sea, quizás se me peló y obviamente, o sea, yo no soy infalible, es posible que se me haya pelado esa y no vi que Cambiaso tenía el acuerdo con el City. El City, para ir con la Juventus a una oferta de ese calibre del que se habla, tiene que tener la oferta con el jugador. Y después que el jugador se tira para atrás, o sea, y si queremos meter también en la ecuación el rendimiento de Cambiaso las últimas 3 semanas, tampoco es casual. O sea, se ve que el tipo no está mentalmente focus. O sea, a mí me parece que todo concuerda. Después, mira, ya estamos en las últimas horas de mercado, no se vaya en verdad a lesionar y se cae la operación, entonces el tipo se echa para atrás, no juega, desaparece porque no ha ido al medical. Estos son todos reportes, o sea, nosotros no estamos en el J-Medical a ver quién entra y quién sale, pero son los reportes de la gente que está ahí, de los que trabajan en el mundo Juventus. Cambiaso no ha estado en el J-Medical estos 3-4 días, que se ha reportado como fuera de la convocatoria por una lesión o por un reagravarse de la lesión. Si a ti se te reagrava la lesión al punto tal que no puedes ni ser convocado 2 partidos consecutivos, tienes que ir al medical a ver que te hagan otra placa, otra vaina, a ver si tienes algo más. Porque si tú sientes disconfort, dolor, tal, bueno, de repente te entrenas diferenciado, vas al banco, juegas 10 minutos, no, pero fuera de la convocatoria. Pero, o sea, se ha estado entrenando diferenciado y no ha estado en la convocatoria, es cierto. O sea, bueno, entiendo tu punto, pero no sé. Bueno, sí lo es. Raro es, pero al final son todas especulaciones. No tenemos cero certeza. Además que el City no tiene la necesidad de hacer la certeza. Pero dime algo que te dé 100% de certeza, Tomás, que no sea la muerte. El cielo es azul. Los impuestos, te lo dijo ya, los impuestos. Es debatible. Mira, pero... Vete a vivir a Inglaterra, a ver si el cielo es Te van a decir que es gris. No, bueno, o sea, yo no tengo la misma lectura, entiendo el punto del prof y es un punto bastante lógico. Yo no tengo la confianza de decir es mentira lo de la lesión, porque pues no veo por qué, bueno, o sea, porque podría ser también lo de la lesión. Si se está esperando esta famosa oferta, ¿por qué se ha tardado 1 semana y media en llegar una oferta? Ninguna fuente confiable de las que he leído, seguramente quizás me perdí alguna, han dicho que la Juventus ha mandado una oferta. El humo que lanzó el Mirror es una cosa de locos, de verdad, durante la semana, que lanza diciendo el Manchester City está cerrando por Cambiaso hoy, y a la hora dijeron que al final la oferta que mandó no fue aceptada por la Juventus y que va a reformular. Nadie confirmó eso y sabemos todos lo bien conectado que está, por ejemplo, alguien como Fabrizio Romano en lo que es el fútbol inglés, y él nunca publicó nada de eso. Por ende, creo que también hay razones por las cuales creer que por ahora no ha llegado nada y se puede entender que no esté jugando por lesión. Obviamente podemos
pues decir, bueno, no quizás sea lo que dice el prof y puede ser también cierto, Acuérdense que también decía que Danilo estaba lesionado. pero Danilo sí estuvo lesionado. Que tanto sea No. verdad y que tanto Pues, no. pero sí se Lo que lesionó sí es Danilo. verdad, No, se lesionó, pero puede que ya estaba listo y no jugaba, nomás por nomás. Bueno, eso puede ser también. También se habla de que hubo una pequeña riña ahí también con Cambiaso cuando hizo los errores que hizo, que se sabe, o sea, al final, no lo sé, pero dime, Diego, perdón. no, lo que sí es verdad es que toda esta incertidumbre que tenemos ahorita entre nosotros es hija de la desinformación o la cero información que le da la Juventus a los medios y por ende a nosotros los fanáticos con el tema de las lesiones. Es una cosa absurda. O sea, ¿cómo nos vamos a enterar nosotros hoy o ayer que Sabona lleva sufriendo una pubalgia desde hace Hoy nos al menos enteramos. cuánto, un mes? Como Meses, dijo Antonio Cors. todavía no sabemos qué fue lo que le pasó a Douglas Luis cuando desapareció más de un mes, luego del calentamiento contra, creo que fue el Frankfurt, no me acuerdo ahorita, o contra el Lille, El Lille. desapareció. Lo mismo que está pasando ahorita con Cambiaso, que bueno, nos hace pensar, ¿será que se va o de verdad tiene algo? Porque entonces hablan de una lesión en el tobillo. ¿Cuál es la lesión del tobillo? De cuando le Pero, dieron el pelotazo y se le dobló el tobillo y salió de cambio. Correcto. Eso pasó hace más de un mes y medio, que tiene una elongación del ligamento de la pierna que le dura un mes y medio, pero puede jugar a veces no. Entonces, al final, la crítica que de verdad es como para agarrarlos a todos y voltearlos, es con los payasos que conforman parte de la directiva del equipo y cómo tratan de mal a los fanáticos, cómo es posible ese tipo de cosas. O sea, yo me quedé asombrado y dije, pero este tipo estaba jugando con una pubalgia y nadie lo sabía. No es que tú, Joshua, no nos publicaste la noticia en Pueblo Juve, es que no lo sabía absolutamente nadie. O sea, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que haya esa falta de respeto? ¿Cuál es la estrategia que hay detrás de eso? Si igual al final terminas empatando o perdiendo. O sea, de verdad que me molesta tanto cuando leí lo de la ¿Sabes noticia lo de que la pubalgia, me pasa molesta tanto. con la pubalgia, Diego? Que la pubalgia es un poco una noticia que nadie quiere revelar, porque se sabe que es algo difícil de curar, que no es algo que, coño, que medio puedes jugar, la puedes ocultar, ¿no? Por un tiempo. Bueno, fíjate el caso Vlahovic. ¿Cuánto se ocultó la pubalgia de Vlahovic? De hecho, se operaba, me dejan pasar el término, ¿no? En la clandestinidad. O sea, Sí, después de meses fue que se secreto. filtró que el tipo se había operado de pubalgia, porque es algo que generalmente te mata la carrera, porque no tiene una cura definitiva. A ver, Capi, Carlos Chacín, articulaciones se tarda más en recuperarse porque no tienes tanto flujo sanguíneo en un hueso. ¿Qué un hueso? Que un hueso No, y un... en un hueso o en un músculo, que en la articulación tarda más porque no es como... No, eso Llámate es a Juan cierto. Diego, vale, llámate a Juan Diego, llámate a No, Juan Diego chicos, no sé ni dónde está. que ya No, terminó pero, con o la sea, es mujer y ya cierto. está disponible. Porque fíjate, Diego, para lo del tobillo, es cierto que se ha tardado mucho, etcétera. Él intentó regresar, no pudo, se volvió a lesionar, etcétera. ¿Te acuerdas? Ese entrenamiento previo a una Champions League, etcétera. Lo que dicen los reportes era que estaba jugando ya con un pequeño problema, estaba jugando con tipo tomándose ibuprofeno, ese tipo de cosas, porque le dolía el tobillo. Y claro, la suerte es que justo el tiro ese de, no me acuerdo cómo se llama, Ndoye, no me acuerdo ahorita quién, justo le da en ese tobillo y le agrava la situación. Por eso es que, o sea, yo no lo considero totalmente absurdo que el tipo esté mal. También imagino que si todo esto está sucediendo, esto le está afectando en lo mental, ¿no? El ser el centro de rumores. Y quizás sí haya un interés, seguramente hay un interés del Manchester City, pero esa bendita oferta, o sea, hay un interés de hace 2 semanas y esa bendita oferta nunca ha llegado. Entonces, o de antes. no lo veo del todo loco pensar que no esté jugando también porque está mal. La otra es, te llega esa oferta hoy, mañana, o sea, dentro de 3 días se cierra el mercado. Tú la vas a aceptar por siendo la Juventus, teniendo tan poco tiempo para poder hacer algo, no lo sé. Y ahí sí, derecha total contigo en la situación de la comunicación de la sociedad, o sea, del club, porque no solamente es en la cuestión de lesiones, Diego, me permitirás ponerla aquí, es una cuestión paupérrima en todo. O sea, si se está empezando a salir este tipo de noticias, este tipo de rumores de un quiebre interno del camino, o sea, no puede ser
que los únicos que estén hablando, y esto es algo que lo vivimos también el año pasado, y lo argumentamos en ese entonces que estaba mal. No puede ser que los únicos que hablen sean Giuntoli y Motta. En algún momento tiene que salir alguien de la estructura a decir algo. Algo. O sea, Dice de más sea lo arriba. que sea. El problema es que mientras más te tardas y sabiendo el tipo de gerencia que eres, cuando salgas a decir, o sea, corres el peligro de hacerte un autogol, porque la gente no te va a tomar en serio. O sea, porque, digamos, Ferrero ahorita sale y hace una declaración. Depende de lo que diga, te puedes hacer un autogol del tamaño de una casa, ¿no? O sea, nunca Como habla decir que Milan Ferrero. hace mejores, se factura más. ¿Qué fue lo que dijo? No sé, no recuerdo si fue Ferrero o Escabanino. No, ese fue No, ese Calvo. fue Calvo. Imagínate, ese fue Ah, Calvo. El peor de Peor, sí, todo. ese fue el del El mercadeo. peor de todo. Pero te digo, o sea, es una cuestión delicada eso. O sea, mientras más se tarden en hacer una declaración importante, sea de confianza al entrenador, sea de confianza en el proyecto, lo que sea, peor es. Y no digamos que es que Agnelli siempre hablaba. No es cierto. Agnelli hablaba 2 veces al año. La cuestión es que cuando hablaba era Todos escuchaban. tácito, todos escuchaban, tenía presencia, hablaba en los momentos claves, pero esta directiva nunca habla. Yo soy, a veces hablaba Nedved también, ¿no? Yo También recuerdo había alguien más. alguna declaración de Nedved, estaba Paratici, Que hable estaba Mateo Agnelli, Fabris. digamos, era otro, era una directiva más de fútbol y que comunicaba también, bueno, tú no puedes abrir todas tus cartas, sobre todo Claro. en la parte de mercado, tú no puedes abrir cartas, son grande Napoli. Ah, mira, pon ahí, buonasera tutti, grande Napoli. Bueno, bienvenido, grande Napoli. Acá, bueno, nos enorgullece también tener gente de otros equipos, ¿no? Claro. No solo Intempo Dance, que es hincha de Milan, Mondragón, hincha de Milan, ahora grande Napoli. Bueno, bienvenido también, grande Napoli. Mondragón es hincha de Conte, no de ningún equipo. Grande. Regresando a la conversación de la directiva y eso, yo creo que la Juve siempre va a seguir haciendo así porque ha sido así por mucho tiempo. Lo que a mí me gustaría, en un estilo muy gringo, y qué bueno que no está Marco porque si no me putearía ahorita, por ejemplo, en NFL, todos los miércoles, todos los equipos, por ley, tienen que pasar lista de quién está lesionado y quién no, y cuál es la lesión exacta. El jueves se tiene que hacer, el viernes se tiene que hacer, el sábado se tiene que hacer. Me encantaría que eso fuera en el fútbol general. Pero aquí ya más o menos hemos descifrado cómo se comunican. Sabemos que una lesión de bajo grado o una lesión de máximo 15 días es una no lesión. Si está lesionado en mercado de transferencia, puede ser venta. O sea que Kalulu es coño, for the season. No, Kalulu no lo vemos más. Es probable que no lo veamos bueno, más. Exacto. Kalulu, lesión de bajo nivel y en 10 días lo van a volver a analizar. Francisco Conceizao, que no tenía lesión, fueron 3 semanas. Douglas Luiz, que no tenía lesión, fue 1 mes y medio. O sea, ya Kalulu, temporada finita. La de Nico González eran 3 semanas y fueron 3 meses. Sí, no. Fueron 60 días, ¿no? Más o menos. Milik en 20 días se recuperaba y bueno, llevamos 8 meses. ¿Te acuerdas? Milik iba a regresar en noviembre, después finales de diciembre, después se dejaron de publicar cosas. O sea, Milik está desaparecido. Milik no lo ha visto nadie. No, yo casualmente preocupado. ¿Verdad? El otro día fue a abrir las puertas del J-Medical para que pudiera entrar con los Fe de vida. Él tiene las llaves del J-Medical. Tienes que venir porque si no, no te seguimos pagando el sueldo. No sabemos qué si sabroso. Quiero ser Milik, marico. Lleva 8 meses cobrando sin trabajar un minuto. Claro. Hay alguien que irónicamente, creo que fue el tuit de Romeo Agresti, que informó lo de la lesión de Kalulu, dijo, los otros equipos normalmente te dicen cuánto tiempo va a estar fuera. La Juventus te dice cuándo lo van a volver a evaluar. Y la vaina fue irónica, pero es en serio. O sea, qué desastre.
Y con respecto a que no hable nadie, Joshua, que decías antes, mira, es que si ni siquiera hablan cuando les tiran mierda, que al final eso sí les duele de verdad, porque les bajan las acciones, les toca el bolsillo. Si ni en esos casos hablan, que van a estar Mira, y este comunicando que se ve se ruptura de llama vestuario, Lana ¿no? Koch. Y si tiene pubalgia es porque sale con escorts. Está picante hoy, ¿eh? Eso no Ese por lo salió de Vlahovic. en el video Sí. de Dusa, ¿no? Sabona. ¿Quién? No, Sabona no, tenía que 16 Exacto. años cuando Tenía salió ese 16 video. años más Y o bueno, menos. ¿y Exacto. cuál es? Bueno, no, cada quien. Bueno, no se conocían en ese Epa, momento. Enzo, cuidado. Chico, bueno, nada. ¿Cómo va a resolver Rapidito, Mota? Joshua. Seguimos sin saber, ¿no? Dime. Pregunta Enzo. Mira, jugaron el miércoles. Ayer no entrenaron. O sea que Coño, esa es otra, pana. Uf, tienen 2 días para día de preparar el descanso. partido. Increíble. Hoy y mañana. Y el tipo va a poner a los 3 fichajes nuevos titulares, Colomoni, que bueno, por lo menos ya jugó, a Alberto Costa y a Veiga. ¿Eso te parece que tiene sentido? Bueno, Colomani por lo menos jugó bien. Lo poquito que tocó la pelota. Diego, es que no sé, o sea, para mí nada tiene sentido, o sea, ¿qué te puedo decir yo? ¿Tiene sentido que Danilo esté siendo presentado hoy en el Flamengo con esos problemas en Lo que no en la tiene defensa? sentido es que no se calla, Mira, nos hermano. Eso peleamos, sí no tiene nos sentido. peleamos. Mira, Se queda Danilo calladito y así. Mota, yo soy el técnico, ¿verdad? Y me peleo con el capitán. Nos peleamos, pana, porque somos hombres, gente de fútbol. Mira, yo te digo tus vainas, tú me dices las mías. Pero coño, después, mira, vamos a solucionar el problema, pana. Vamos a solucionar el problema. La Juventus nos necesita. Yo te necesito como capitán y como jugador. Tú me necesitas a mí. La Juventus nos necesita y coño, y salimos adelante. No, bueno, no sé, ¿sabes qué puede ser? No tiene sentido. Obviamente que no tiene sentido. Pero Tiene bueno, el sentido punto. que Sabona, como, por ejemplo, y lo voy a extremizar. Tiene sentido que formen parte de la plantilla Rui y Atsic. ¿Cuántos minutos ha jugado Rui y Atsic? Parte de la Lo de plantilla. Rui es verdad, está perdiendo totalmente un año de su carrera jugando en el banquillo. Y Atsic, No jugando. el técnico, si nosotros rebobinamos, agosto 2024, y le preguntaban allá cuando estaban en la vaina de Adidas por Atsic, y no, porque él como es Mr. Ególatra, él es especial porque le dice a los jugadores por su nombre. Vasil. Vasil es un qué jugador. Vasil es un jugador espectacular. ¿Qué futuro tiene? Vasil ha jugado 15 minutos en 6 meses. O sea, no. Prof, te voy a dar una asistencia. Mirko Di Natale, Juventus, cada vez más lejos el acuerdo por Kevin Danso. El Lens se mantiene firme en la fórmula, no acepta el préstamo y presiona para venderlo en una transferencia definitiva. Valoración Porque le hicieron una 25 a 30 oferta. millones. El Rennes le hizo una oferta cash, bueno, no sé si cash o lo que sea, pero de fichaje definitivo por Danso. Entonces, obviamente, entre alquilártelo a ti 4 meses, se lo vendo a estos otros por 25 millones. Claro. Me parece lógico del Lens, ¿no? Claro, tiene sentido. Entonces, el perol sigue, el tipo sigue meando y el perol sigue estando vacío. Sigue vacío. Qué vaina. A este punto no sé quién va a llegar, sinceramente, para apoyar la defensa. Yo te voy a decir El algo. El fichaje que Junto le quería ya lo hizo. ¿Qué era? Por el único que se hizo fijo. Alberto Costa, eso es lo que quería Juntoli. Yo creo. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. No sé. La Mira, Virgen María de Central. ¿Eh? No, pero yo estoy especialmente, yo quiero conocer a Grande Napoli, porque su nickname es Grande Napoli, pero entonces escribe, en España se tifa Juve. O sea, está en España, o sea, que ya descartamos, no es Juntoli, porque él dice que está en España. No, yo Puede creo ser que dice esté en viajando España buscando se tifa un Juve porque central. nosotros estamos hablando en español. Entonces piensa que estamos en España. Bueno, después es una gran incógnita, Grande Napoli. Queremos conocerte. ¿Cómo es tu nombre? Dinos tu nombre.
Grande Napoli. Mira, sí. Mira, vamos Napoli. ¿Viste? Mira, tremendo, ¿no? Este es tremendo, Grande Napoli. Lo Lo quiero conocer. espectacular es que para poder mensajearte tienes que suscribir al canal. Claro, está suscrito. Bueno, como todo hombre de bien, tiene que estar suscrito a Pueblo Juve, seas de la Juve, del Milan, del Napoli. Tienes que dejar el like y compartirlo, ¿no? De repente en sus grupos de gente de Napoli, mira los desesperados juventinos que van de séptimo y nosotros vamos de primero, ¿sabes? Y burlarse de nosotros. Con un técnico juventino, pero bueno. Con un técnico juventino, con un director deportivo juventino que tiene tatuada la Juventus en su piel. ¿Quién es Literal. el director deportivo del Napoli? Manda. Magna, es que era de la Juventus. No, vale, sácame este chamo aquí, vale, bájame. Verdad. Fuera, vale, fuera. Mira, ¿cuánto queda el partido? 2-2. 2-2. Otro empate de verdad. ¿Tú crees que vamos a ganar? A 4-4. ustedes, no, a ustedes que les gustan las apuestas, la apuesta diría que va a otro empate. Mira, Capi, la asistencia de Porcelana. Se hacen virales. Bueno, yo aprovecho a pedirle una disculpa al prof, a pública, porque me dejé llevar por el momento. Y sí me molesté, pero bueno, como él dice, ¿no? No podemos pelear, pero al final seguimos siendo un equipo y para adelante. Pero al final del episodio ya estamos otra vez contentos. Exacto. Pero no hagas clip de este momento porque este no va a ser viral. Tienes que hacer No, tenemos que hacer, sí, la rechera. Sí. Que aún así yo sigo siendo Team Prof, ¿eh? Que quede claro. Ah, negro, como yo todo no entiendo cómo ustedes no me pueden decir que es lo mismo traerte un Pirlo que un Bentancur. Y Dieguito, increíble. 3 días conmigo que estábamos de acuerdo en todo y hoy entonces están en desacuerdo conmigo. Igual nos queremos. Exacto. Mira, pero eso pasó después de tu visita por allá, profe. ¿Qué le hiciste a Diego en Turín? Marico, si cuando estuvimos en La Moya 5 horas comiendo y bebiendo caña, estábamos de acuerdo en todo. Claro. No lo vamos a estar. No. Además, porque creo que no hablamos mucho de la Juve en realidad. Hablamos de la vida, cosas más interesantes. Cosas más, claro, más ¿Cómo es eso? Sí. Chicos, bueno, ya, para Team Pro, mira, Aram también, Team Pro. Mutar Jalou, en el Mundial 2030 ya habremos conseguido patrocinador de las equipaciones, supongo. grande Calvo. Esa es otra vaina que no se entiende. Nah, inexplicable, es patético lo de Calvo. Pero ese le criticaba el trabajo a tu ídolo, Tomás. ¿A mí o al tuyo? Al tuyo, porque lo nombra, todos los directos lo nombra. Ese le criticaba el trabajo a Allegri y en vez de ponerse a hacer su trabajo, buscar patrocinante para la Juventus. Sin duda no sabe qué estaba haciendo. Increíble. Pronósticos, chicos. Empiezo contigo, Rana. Contra el Empoli en casa. Empate o perdemos. ¿Empate o perdemos? Wow. Sí. Ok. Prof, 1-1, dijiste. Bueno, mi apuesta, como todos los últimos, es empate. O sea, es lo más probable, aunque hemos perdido 2 seguidos ya, pero lo más probable es un empate. Diego. 1-0 Colomboaní. Tomás. 3 puntos. Yo la última vez que dije que ganamos, perdimos, y las otras veces siempre que digo que ganamos, empatamos, así que vamos a empatar. Y por consiguiente ganaremos. Mira, yo después de Grande Napoli, yo quiero conocer a Porcelana Dofus. Gran fan de Porcelana Dofus. 3-3 después de ir ganando 3-0 fuerte. Chicos, ¿qué pasa si perdemos el fin de semana? O sea, ¿es el acabose total? No, vas el lunes a trabajar y ya, ¿qué vas a hacer? Bueno, sí, Tomás, coño, pero... No, yo sí creo que si perdemos, mira, yo sí creo que si perdemos de verdad, los fanáticos, los ultra, no que esté de acuerdo, pero sí deberían ir el lunes a la Continaza a tirarles molotov al equipo.
Pero Diego, Pero tú eres un incitador al odio, Diego. ¿Eh? no apoyamos esta moción. No, no, no. Nos vayan a Pero cancelar. de verdad me parece que tiene que, si de verdad se pierde el domingo, tiene que salir, o sea, tienes que Mira, obligar Diego, pero ¿qué estás a que den la diciendo, cara. Diego? Si no ponen un dash, no ponen un dash. Mira que lo mejor está viendo, ¿eh? No, Ahí pero se va a sí, subir, hay que ya va a ver. obligar a que den la Hay una cara. pregunta, Hay que obligarlos a hay que den la cara y que hablen si se pierde. O sea, si se pierde el domingo ya es una grosería. Y no No lo puede van a seguir ahí hacer, con sus loco. respuestas payasas del entrenador y de Junton y cada vez que hacen las declaraciones. Si de Chamo, verdad se pierde el ustedes domingo, vieron a hay que Mota obligarlos. respondiendo en español. Perdón que te interrumpa, Diego, pero el bicho le hizo una pregunta a Guardalá. No sé si vieron ese video. Voy a tratar de conseguirlo y girarlo por las redes. Pero de repente como que le entra un cortocircuito y empieza a responderle a Guardalá de Sky en español. Y el Guardalá dice, disculpe, mister, está hablando en español. Y dice, sí, disculpe, es que estaba ya con el colega de español. Entonces empezó a volver a Mira, hablar pero en italiano. a ver, de todas las Habla cagadas que mal. mete, eso es lo más normal, es entendible. Sí, Bueno, pero o sea, me recordó por y, lo que dijo y Diego. hay Pues. ruedas de prensa o sea, y yo que le hacen preguntas hasta en francés. Entonces, el tipo, una en inglés, una en francés, una en español, una en italiano, una en brasilero. Entonces, el tipo llega un momento que mentalmente colapsa y empieza a hablar cualquier cosa, ¿no? Pero bueno. Como en el campo. No, pero fíjate, bueno, en eso hay que también aplaudirle, ¿no? El tipo, en eso, o sea, en cuestión de idioma es un duro, ¿no? En ese momento, estar cambiando de idiomas así, la verdad es que se lo aplaudo, pero estoy de acuerdo que a veces las respuestas dan mucho que desear. Diego, no sé, o sea, perder contra el Déjame, Empoli, pero fíjate, el Empoli no está tan mal, ¿ah? O sea, está jugando un fútbol interesante, tiene algunos jugadores, digamos, interesantes también. Obviamente en la carta los nuestros son mejores, pero digo, nosotros estamos en un momento muy bajo de confianza, en casa no estamos haciendo bien que digamos, y ahorita todos huelen sangre. O sea, ahorita quien llegue a jugar contra nosotros sabe que nos puede hacer daño y es el momento primordial para hacerlo. Ya sabes que si le ganaste a la Juventus, pues tu temporada automáticamente mejora, ¿no? Quizás ahorita podemos tocar el tema de la alineación titular que nos esperemos. Yo, porque hice la pregunta y no contesté, ¿no? Yo abogaría para que Mota cambie el esquema, o sea, que se juegue un 4-4-2, que cambie totalmente la forma de llegar al campo. No necesariamente quiere decir cambiar los jugadores. Creo que el estar rotando la banda de capitán cual prostituta de pueblo no ayuda, y debería establecerse un capitán fijo, que aún no lo tenemos porque, por ejemplo, si realmente hubiera, alguien lo dijo en el chat de Pueblo Juve de WhatsApp, si hubiera una unidad de grupo, cuando entró McKennie, pero cuando entró Locatelli al campo, McKennie le tenía que dar la banda de capitán a Locatelli, si es que Locatelli es el capitán del grupo, y no se la dio. Entonces, yo creo que ya podemos dejar de ese experimento de lado, que fue un experimento fallido en mi punto de vista. Establecer un capitán único, una voz única, empezar a establecer jerarquías en la Juventus. Esa cosa no sirve en la Juve. Y también empezar a entender, también nosotros como tifosi, quizás este comentario no sea bienvenido, pero hay cosas, hay teorías, hay funcionamientos, hay fútbol que en la Juve simple y sencillamente no funcionan. Porque en la Juve lo importante es hacer puntos y ganar. Lo aprendió Sarri a la mitad de la temporada y se dio hacia adelante y ganó el Scudetto. Podemos hablar de que queremos ver un fútbol más bonito y todo lo que tú quieras, pero fíjate ahorita, llevamos 2 partidos perdidos y es un acabose dentro de la tifosería. Todos estamos molestos con la situación, estamos empezando a cuestionar al entrenador, empiezan a salir rumores de quiebre en el vestuario. En la Juve se necesita ganar. Y nosotros como tifosi quizás deberíamos dejar también de joder la paciencia con eso de querer ver fútbol bonito, ¿no? Porque yo al final del día nunca fui muy partidario de qué es fútbol bonito. Porque no creo que estemos viendo fútbol bonito ahorita, ¿no? Necesitamos resultados. Por ende, se le pide a este equipo que dé resultados con cambios certeros. Jerarquías en el equipo.
cambio de módulo, capitanía estática y consistencia en la formación. Dejemos de Más que en inventar. la formación, en las ideas, porque a veces no se entiende lo que quiere Eh, hacer. Pone un día también, o uno de sea, un lado, otro día en el otro, que son ya cosas que se contradicen. sí, entiendo. Y yo entiendo que quizás en teoría eso, y en el fútbol moderno eso puede ayudar, que tú sabes, un jugador que es plurifaciente, no sé cómo se diga, en diferentes Polifacético. posiciones, eso, gracias, en diferentes posiciones y te hace muy bien, etcétera. Pero, oye, al final del día, esta gente es ser humano y tú, o sea, te vas acoplando a jugar con alguien. Y nuestra defensa es evidencia perfecta de eso. Éramos una solidez fortísima cuando estaba Gatti y Bremer. Bremer se lesiona, pasamos 3, 4 partidos mientras Gatti y Kalulu se acoplaban a jugar juntos. Después hubo la caída de Gatti por la situación esta de que no jugó algunos partidos titular y otra vez se nos cayó la solidez defensiva. Regresa Gatti y tenemos la solidez defensiva otra vez porque esos dos están acostumbrados a jugar juntos. Se lesiona Kalulu, entra Locatelli, o sea, nada de solidez defensiva. No estoy diciendo que Gatti sea el mejor defensa, por favor, no vayan por ahí. Lo que estoy diciendo es, los jugadores se acoplan a jugar, se van acostumbrando a jugar unos con los otros. Por ende, si tú estás cambiando la formación y las posiciones cada 5 minutos, cada partido, aunque tengas 7 días para preparar el partido, el cual no tenemos, y tú insistes en dar descansos después de que las cosas van mal, que yo me rompo el cerebro para tratar de entender eso. Yo abogaba por un retiro de la Juventus después del empate contra el Lecce. Totalmente de acuerdo. El retiro todavía no estoy esperando. Me asombra que todavía no haya llegado ese retiro. Tienes que ponerlos una semana en el hotel, le quitas el teléfono, que no vean ni a la novia, a ver si de verdad empiezan a hacer su trabajo. Sí, sí, Porque de estamos verdad de que lo que acuerdo, están pero o sea, haciendo da el punto que vergüenza. estaba tratando de llegar es que haya consistencia en el grupo, que haya una formación titular. Si mi Mota me viene y me pregunta cuáles son tus opiniones, le digo esta, después me saca del grupo, obviamente, pero... ¿Tú te acuerdas cuando empezaron a decir que Locatelli que quería una charla con Motta, que quería pedir una reunión con Motta? Entonces, también, eso fue hace unas semanas. En este día, Vlahovic, que pidió una reunión también con Motta para entender por qué jugaba Colomani y no jugaba él. O sea, también da esa impresión de demasiada distancia, ¿no? Entre el técnico Cup Miners y el resto de mortales, ¿no? O sea, pareciera que tú entras a la oficina del técnico, ahí, digamos... sentado. Exacto, Pavel, exacto. Entonces, no sé, chicos, es complicado. Lo que sí te voy a decir, Joshua, y esto es en serio, tenemos 2 horas y media. Basta ya este live, basta. Ya, sí, ya. Nada, la formación probable, chicos, para cerrar, la queremos construir rapidito. ¿En Puerta, Perín o Di Gregorio? Para mí debería jugar Perín. Perín. Diego dice Perín. ¿Tú, Rana? Perín. Perín. ¿Prof? Perín, Matías habló mal del técnico de la situación del equipo, así que juega Michele. ¿Tomás? Sí, yo comparto con el profe, va a jugar Di Gregorio. De acuerdo, Di Gregorio en Puerta. De lateral derecho, ¿quién ponen? El único que hay. Costa. Alberto Costa. Bueno, muchas monedas. Costa, prof, y Rana. ¿Cómo Alberto Costa? No lo hemos visto todavía, Alberto Costa. Bueno, en algún momento hay que verlo. Mejor contra el Empoli que contra el Milan o que contra el PSV en Champions. Pero de titular, lo tiras de una vez ahí, punto. Bueno, que viva. Bueno, pero ¿cuál es el miedo, prof? Estás jugando contra el Empoli, eres un futbolista profesional. ¿Contra quién hay que hacerlo debutar? ¿Contra el Ávila Fútbol Club? Cuidado, tenemos partido delicado este fin de semana. Cuidado. Prof, titular derecho, Wea o Costa. A mí no me disgusta, o sea, a mí no me disgusta Wea. Rapidito, aparte. A mí Wea me parece que es un buen cambio. Él entra bien de cambio, pero no de titular. Es el antítesis de Dusan. Dusan cuando entra de cambio se pierde. Pero Sabona está fuera. No puede bueno, con Pubales es complicado.
Parece que sí va a estar fuera. Bueno, O sea, con no Guardia oficialmente. depende, Mañana ¿no? en la rueda sabremos, en la rueda de prensa. O sea, generalmente ¿Qué Yo las creo vamos a que ruedas- saber, sabremos mucho. Joshua? No vamos a saber nada en la rueda No, de eso prensa. siempre lo ha dicho, Diego, que quién está disponible y quién no está disponible siempre lo ha dicho. Eso sí hay que dárselo. Pero entonces eso, ¿quién pone de lateral derecho? Hay 2 votos para Costa. ¿Tú? o sea, ¿es Alberto Costa o Wea? No puede jugar Bueno, a menos McKennie. que te quieras inventar algo diferente. Quizás regresa McKennie puede Cambiaso. ser también, o McKennie McKennie. será lateral Que izquierdo. McKennie va a jugar por McKennie por izquierda, derecha porque no hay tiene más un nadie. voto. McKennie el profesor. McKennie Rana, por ¿quién? derecha. Derecha. Wea. Wea. Yo pongo Costa para ya seguir adelante. 3-2. Centrales. Gatti y Veiga. Veiga. Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? Gatti Veiga. Sí. Sí. Ok. Lateral izquierdo. McKennie, Cambiazo. porque no hay más nadie, lamentablemente. Cambiazo. Cambiazo, dice el prof, que Cambiazo juega. Cambiazo. Se cayó. Juntoli se arrechó. Digo, City, va, no llegó la oferta. Tenías hasta el 31 de enero a las 12 de la noche. No llegó la oferta, Cambiazo le echan el agua bendita en el tobillo y juega. Pasa de una lesión a una no lesión en 3 horas y ya. Rana. Lateral izquierdo. Cambiazo. Agua Cambiazo. bendita. Un McKennie, Sí, 2 profe, cambiazos. Tomás. vamos. Tom. Dime. ¿Qué cosa? Lateral No te escuché. izquierdo. McKennie. 2 McKennie, 2 cambiazos. Yo voy con McKennie. 3-2. Centrales internos. Asumiendo que vamos a hacer el 4-2-3-1, ¿no? De siempre, pero mediocampistas internos. Diego, los 2 de una. Thuram y Douglas Luiz. Tomás, Comparto. prof. Locatelli, Thuram, Cup Miners. Ok, bueno, Thuram definitivamente entra ya. Rana, Thuram, Locatelli. yo también creo que va a jugar Locatelli, porque no jugó el último partido. ¿Sí Y jugó? perdón, pero no iba a jugar, perdón. Sí, pero- Thuram, perdón, arriba dice Club Miners, el prof, enfrente de ellos. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, no creo que haya duda de eso. El Creo que novio. todavía no ha aprendido que no lo puede poner ahí. Cada vez que dicen arrecho, nace un niño en Colombia. Ya sabemos que Porcelanas Dofus es de Colombia. Grande. No, porque arrecho en colombiano es otra Es Urgido. otra cosa. Es otra cosa. Sí. Otra cosa. Bueno, entonces tenemos Cup Miners enfrente de Thuram y Locatelli. Extremo por derecha. Nico González. Rana, Chico. prof. La titular debería ser esa que dice Diego, Nico, Colomwani, Yildiz. Pero así, Nico por derecha, Yildiz por izquierda, Colomwani por el medio, delanteros móviles que vengan por dentro, que los laterales, que McKennie vaya por fuera, como lo vimos en el Juve Milan, Diego, que Cambiaso vaya por fuera, un equipo más coherente, con Cup Miners más en el medio, hacer la mezzala, con Locatelli ahí, haciéndole el perno delante de la defensa, los 2 centrales, con Thuram box to box, con Yildiz viniendo por dentro, Nico por dentro, Colomwani ahí como... es que eso debería ser lo lógico, pero bueno. No sabía esto de Daniel Figueroa. Arrecho solo significa diferente en Venezuela. Wow. Y en los otros países también es igual que en Es Colombia. como en Colombia, no sabía eso. Gracias por esa, Daniel. ¿Estamos todos de acuerdo, Nico, Colomwani, Yildiz? Sí. Sí. Listo, ahí está la información. Pero a lo mejor entonces. con Seisao. Bueno, No pero Es que lo va a creo poner ya con Seisao. fuiste Salió votado titular, entró por de cambio. encima. Listo, ahí está la alineación. 4-2-3-1. Di Gregorio, Costa, Veiga, Gatti, McKennie, Thuram, Locatelli, Cup, Nico, Yildiz y Colomwani. Veremos este domingo si es así en el Guachalón, así que los invitamos a ver el Guachalón este domingo y el lunes habrá, imagino, match análisis, ¿no, prof? El lunes debería haber ya va. ¿A qué hora es el partido? ¿A qué hora es el partido? Tempranito. Tuya. 2:30 tuyas del mediodía. 2:30, 1:30, 2:30. Sí, hay match análisis el lunes. Listo, estamos entonces. Watch Along domingo, match análisis lunes.
Pasen bonito resto del viernes, que este directo ya se fue demasiado largo. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron. Demasiado. Rana, Enzo, Tomás, Diego, Marco también que se subió. Espero hayan disfrutado la pelea. De nuevo, mil disculpas, prof. Nos vemos durante el fin de semana. ¡Chao!